Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al cuarto episodio de nuestro diario de rediseño de La Ciudad Sumergida. Un episodio que probablemente sea el último de este bloque, o a lo sumo igual hago uno más. Yo creo que tampoco voy a estirar esto mucho más. Más que nada porque como veis en el título, digamos que el trabajo está ya bastante avanzado. Hace creo que ya casi 3 semanas que no hago vídeos. Y en ese tiempo, pues como podéis oír en casa, con el micrófono de toda la vida, que tiene mucha más calidad que el que tengo en mi segunda residencia, pues he tenido el tiempo estas navidades de ir trabajando muy duro en esto y de ya completar la campaña. Esto, ojo, no quiere decir que esté acabado todavía. Por eso digo que, a ver, queda poco, sí queda poco, pero tampoco está acabado todavía. Queda aún trabajo por delante. Lo que voy a hacer hoy es, como siempre, pues contaros un poco cómo va el desarrollo. De hecho, hoy va a ser un vídeo en el que voy a estar hablando en el PowerPoint la mayoría del tiempo. Solo tengo un vídeo de primera impresión que fue el último testeo del escenario final. El último testeo del escenario final, en el cual aparte explico mucho detalle para aquellos que queráis verlo, cómo funciona una de las variantes de ese último escenario, porque tiene varias y bueno, explico la que considero que es más interesante. De modo que os cuento. Primero voy a hacer una zona verde en la cual simplemente contaros un poco cómo está el desarrollo de la campaña y la parte de trabajos futuros, aquí la quinta, también será zona en principio verde. Lo siguiente será explicaros, sin entrar en mucho detalle, los 3 escenarios que me quedaban por explicar en la campaña, que no estaban desarrollados en el vídeo anterior y que ahora están ya desarrollados, alfa testeados, e incluso he jugado una campaña completa ya, en la cual he pasado por los 3 y por los 5 primeros, los 5 anteriores, ¿no? Que entiendo que serán zonas amarillas, porque si bien es verdad que voy a usar un formato similar a los vídeos de reseña de campaña, que son sin spoilers de la historia, sí que doy alguna pinceladita de qué podéis esperar en ese escenario. Y luego ya al final, dado que hoy no tengo vídeos de primera impresión, porque debo decir que el desarrollo ha sido durísimo, sobre todo los últimos 2 escenarios han sido increíblemente difíciles de plantear y de diseñar, por motivos que iré explicando. Ha sido muy duro, la verdad es que cuando hacía los testeos no me quedaban muchas ganas de ponerme a hacer estos vídeos de primera impresión, ¿no? Por ese motivo no los tengo. Entonces, para igualmente contaros en más detalle lo que os interese, cómo funcionan esos escenarios, pues he hecho una pequeña presentación dando un poco las características, ya entrando un poco más en spoilers, de cómo funciona cada uno de esos 3 escenarios. De modo que arrancamos simplemente explicándoos cuál es el estado actual del desarrollo, que en líneas generales ya lo he explicado en la introducción. Hoy día ya he terminado de definir todos y cada uno de los escenarios de esta campaña. Tengo ya los 8 escenarios y todos son funcionales y han dado experiencias positivas durante los testeos alfa e incluso incluida una partida a la campaña completa. Ya he jugado a la campaña íntegra en modo campaña con el mismo grupo de investigadores, evolucionando durante la campaña, ganando experiencia, mejorando los mazos, acumulando traumas y también testeando las cartas nuevas. En particular, he intentado una estrategia de altísima revelación porque me interesaba ver hasta dónde podíamos llegar a nivel de campaña y creo que el baremo que he puesto de revelación en los diferentes puntos intermedios de la campaña, los chequeos de revelación, creo que están bastante bien, porque incluso yendo muy agresivos a revelación me ha sobrado un poco, bueno, era la intención también ver un poco la evolución de la bolsa de caos, ver que los apuntes sean coherentes. De hecho, el día de hoy, estoy grabando esto por la noche, el día de hoy lo he pasado prácticamente íntegro, revisando y escrutando hasta el más mínimo detalle la guía de campaña. Había muchísimas cosas que cambiar. En particular, el tema de la revelación lo he uniformizado un poco. Ahora simplemente lo que llamaba el marcador de revelación simplemente es el nivel de revelación. A partir de ahora simplemente se hace referencia al nivel de revelación, que son esas marcas que vamos haciendo cada vez que asimilamos un conocimiento. Y, como ya he comentado, afecta mucho, sobre todo en la parte final de la campaña, afecta mucho a cómo funciona la campaña, ¿no? De modo que el punto en el que estamos ahora es ese. Ya tengo la campaña completa, que no terminada. Esto me ha permitido ya hacer una cosa que tenía pendiente, unos 2 cosas. Primero, numerar las cartas, cosa que no tenía hecha hasta ahora, eran todas la número 1 porque no sabía cuántas había y quería dejar la puerta abierta a modificar algún conjunto de encuentros, cosa que no ha hecho falta. Ahora sí ya sé cuántas cartas hay. De hecho, puedo deciros cifras. La campaña tiene 350 cartas en total, de las cuales
hay 215, creo que eran 215 diferentes. Lo cual, comparando con campañas oficiales, bajo el formato nuevo, el de campaña contenida en una sola caja, es coherente con todas las campañas que han sacado. Los confines, las llaves, Hemlock Vale y la ciudad sumergida, las 4 tienen más o menos 350 cartas y 200 y pico cartas diferentes. Es un poquito más condensado, un poquito más simple, de manera creciente, en comparación. De hecho, la guía de campaña es más corta. Ahora tiene 39 páginas. Y la ciudad sumergida, que ya había conseguido condensar mucho los textos, lo cual es de lo poco positivo que hizo, pues tenía 55. Ya ni te cuento, creo que las llaves tenían 90 y los confines tendrán por 80 y pico también. Así que fijaos en la simplicidad tremenda que tiene esto. De hecho, por curiosidad, estuve comparando con las campañas originales, las primeras del juego. Por ejemplo, Dunwich tenía 22 páginas en la guía de la campaña completa, contando los packs de mitos de entonces y la versión revisada. Carcosa tenía, creo, 28 páginas. Entonces, la mía, digamos que está en un punto intermedio entre las campañas originales de Arkham, que están muy limitadas por el formato de los packs de mitos, y las campañas ya bajo el formato nuevo, ¿no? De modo que ahí estamos. Tengo ya esta campaña hecha, pero aún no está del todo acabada. Es una parte de trabajos futuros. Contaré un poco más qué planteo hacer en los próximos días. Sobre todo antes de volver al trabajo en enero, pues quiero dejarlo en beta ya, dejarlo ya listo para que sea publicable, una versión jugable, y ya pasar al arte gráfico, porque es algo que no me llevará mucho esfuerzo mental. Lo que sí puedo decir es que recientemente he terminado ya ese testeo de la campaña. Aquí realmente este PowerPoint, como es habitual, lo hice hace un par de semanas y he actualizado un par de cosas, pero los últimos escenarios han sido muy complicados. Es que esto lo escribí cuando acabé de diseñar los escenarios 4 y 5. Eran complicados, bueno, explico por qué. Porque básicamente había que darles una coherencia con respecto de todo lo anterior. Y creo que en el diario que grabé, al final el testeo último lo dejaba muy claro. Los escenarios iniciales para mí eran un lienzo en blanco. Era un espacio, un folio en blanco, en el cual yo podía diseñar lo que se me antojase. No tenía ningún tipo de restricción ni hacerlo cuadrar con nada. Simplemente tengo mi idea creativa, pues la plasmo aquí, ¿no? Sin embargo, cuanto más vas avanzando en la campaña, realmente cada escenario que tú diseñas son como ladrillos que vas poniendo en una pared. Entonces, claro, cada escenario que tú diseñas debe tener en cuenta todo lo acontecido anteriormente. Entonces, cada vez te vas poniendo más restricciones. Debes ser más coherente con respecto a todo lo anterior. Y en particular, los últimos 2 escenarios fueron tremendamente difíciles. Particularmente el último, pero como dije en el vídeo GEM en el proyecto, ¿por qué la ciudad sumergida no funcionó? Tiene varias variantes. Tiene 4 variantes. Realmente son 2, que cada una tiene como 2 subvariantes, pero en realidad son 4 variantes. Entonces, claro, testear y calibrar las 4 ha sido tremendamente duro. Ha sido un reto muy interesante, pero tremendamente duro, hasta el punto de que me he dejado exhausto y ahora estoy en un punto en el que ya quiero dejar esto en beta lo antes posible, desentenderme una temporada porque ha sido muy duro. Pero claro, esto lo pienso jugar cuando lo tenga en físico en el canal, ¿no? De modo que, hecha ya realmente lo que es el diario propiamente dicho, ha sido esta parte inicial. Hecho eso, ahora quiero contaros en un poco más de detalle los 3 escenarios de los que aún no he hablado en el canal, que son el 3B, el 4 y el 5. Zona amarilla, en principio. Si bien no voy a entrar en spoilers de la historia, bueno, voy a entrar un poquito, porque me he obligado, si quiero dar un poco el contexto del escenario. Así que, bueno, quien quiera entrar 100% a ciegas, de entrada, no debería estar viendo estos vídeos. Y segundo, pues podrá comerse alguna pequeña cosilla, pero nada relevante. Nada que sí que en la zona roja sí que destriparé absolutamente todo. De modo que entramos en el 3B, en las cámaras geométricas, que es el segundo de los escenarios desbloqueables. De esos 3 escenarios del acto 2, 3A, 3B, 3C, el de los cimientos, el de las mareas, era un escenario desbloqueable y este también. Es desbloqueable porque en él se accede a una zona de Arlae que es muy especial, donde la geometría se comporta de un modo bastante especial. De hecho, Sefi nos comentaba en el vídeo anterior, o los partidos creo, que le gustaría ver algún escenario basado en geometría no euclidiana. Pues aquí lo tienes. Este es el escenario que se basa un poco en geometrías que, bueno, la no euclidiana no es realmente muy alienígena, tampoco es súper extraña, simplemente es geometría basada en coordenadas esféricas y polares, no cartesianas. Pero bueno, he intentado transmitir el hecho de que no es muy humano lo que te vas a encontrar
ahí dentro. Es algo que voy a reflejar mucho con las conexiones. De hecho, lo voy a explicar más a fondo a quienes veáis la zona roja. Sí que puedo decir aquí, sin entrar en mucho detalle, que mi gran inspiración para este escenario fue la Era Olvidada. Es un escenario con exploración, tienes un mazo de exploración, lugares de una sola cara que van entrando al juego con una capacidad de explorar y tienes que ir formando el mapa poco a poco. Debo decir que es un escenario que cambió mucho desde la idea inicial que tuve hasta lo que ejecuté en la práctica. Mi idea inicial era hacer una reimplementación del escenario de Yoth, que es mi favorito de la campaña y uno de mis favoritos de toda la historia del juego. Lo que ocurre es que según lo planteaba, intentaba ver cómo casarlo en mi historia. Me di cuenta de que igual, sí, podían ir por ahí los tiros, pero tampoco hacer un plagio o coger mucha inspiración. Digamos que rápidamente vi que se podían hacer otras cosas con ese escenario y sí creo que hice un poco mi tributo a la Era Olvidada. De hecho, me atrevería a decir que es un fantástico tributo porque las virtudes y defectos del escenario son los mismos. Las cosas agradables de la Olvidada las replica muy bien y las desagradables, lamentablemente, también las replica muy bien, porque son inherentes a la mecánica de exploración. Como digo, es un escenario que tiene una vuelta de tuerca que sí que no va a ser... Yo creo que no se ha visto mucho en la historia del juego, que son las conexiones. Este escenario va a utilizar, va a ser un laberinto de conexiones, muchas unidireccionales, que intentan expresar el hecho de que la geometría no se comporta de un modo muy humano y será un lugar en el que será fácil perderse. En particular, va a haber algunos contextos en los cuales vas a tener que lidiar también con enemigos, con perdición, puede con sectarios, y tener mucho cuidado con la movilidad y con la exploración, porque es un mapa que es complicado, es complejillo, pero lo es intencionadamente complejo porque, como digo, no es muy humano. Quizás podría decir que el escenario me ha quedado un poco anticlimático, porque lo bonito del escenario es la parte de exploración, es ir creando el mapa, ir conformando el mapa. Tiene una característica que es la inspiración en Yoth, que hay como varios niveles. Por ejemplo, aquí veis algo que pone nivel medio, es una pista de qué intenta hacer el escenario. Hay como diferentes niveles, bueno, no es lo mismo que Yoth, pero está muy inspirado en Yoth. Y solamente el mero hecho de atravesar el mapa y llegar al lugar objetivo ya te va a llevar el 80% del tiempo tranquilamente. Eso es el acto 1 ya. Lo que ocurre es que luego va a haber un acto 2 y un acto 3. Va a haber dos cosas más que hacer que serán relativamente rápidas, de hecho. Lo que ocurre es que queda un poco anticlimático porque lo interesante es llegar hasta ahí. La chicha del escenario es llegar hasta ahí. Y luego al final, incluso yo me lo siento un poco digamos, ¿no? Pero yo creo que le puedo dar un pase porque lo que es la exploración, el llegar hasta ahí, creo que ha quedado tremendamente interesante a mi juicio, ¿no? Luego entraremos ya en el acto final, en el acto 3 de la campaña, compuesto por los escenarios 4 y 5. Aquí sí que no hay ninguna no linealidad, aquí es todo plenamente lineal. Tras acabar el acto 2 de la campaña, 3A, 3B, 3.0 que hayas podido o querido jugar, te van a llevar a un interludio y luego jugarás el 4 y el 5 en secuencia, uno detrás de otro. Incluso podría llegar a decirse hasta cierto punto que es como un escenario en dos partes. De hecho, los nombres, títulos de los escenarios lo dejan entrever un poco, ¿no? El templo del soñador y luego el dios soñador. Son escenarios que están muy hermanados, van muy de la mano, aunque son escenarios distintos. Comparten alguna característica, pero creo que es justo llamarlo escenario 4 y 5. De entrada al 4, es el inicio del clímax de la campaña, y lo que sí que debo contar a nivel de temático, de historia, es que estamos en un punto en el que Cthulhu va a ser despertado. Y os recuerdo que esta campaña, digamos que plantea a Cthulhu realmente siguiendo fielmente lo que son los mitos de Lovecraft, lo que son realmente los primigenios. Es una entidad que si despierta, básicamente es el apocalipsis. Si esa entidad despierta, se acabó, es game over. No hay una lucha heroica, no hay una resistencia, no hay un combate de boxeo, no hay un combate heroico a escopetazos desde los tejados de Arkham. No, si eso despierta, básicamente se acabó, es el fin del mundo, ¿no? Por tanto, toda la campaña va de evitar que eso despierte. Si despierta, ya puedes despedirte de tu humanidad y digamos que el mundo se acaba, es el apocalipsis, eso despierta, ¿no? Por tanto, aquí, en este escenario, lo que tenemos que hacer es evitar
que despierta. Aquí tienes una confrontación muy importante con, para mí, la gran antagonista de esta campaña, que es una secta llamada la Orden Esotérica, que veneran a Cthulhu, es un dios para ellos, y han pasado, bueno, quizás estoy entrando un poco muy en detalle, ¿no? Pero bueno, están intentando despertarle, ¿no? Y los investigadores, bueno, este escenario es básicamente un ritual de despertar. Y tienen que los investigadores tratar de detenerlo antes de que termine o antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Al igual que el escenario último, este escenario también tiene múltiples variantes que dependen de decisiones previas. Realmente las variantes no alteran el escenario de un modo tan drástico, son más bien detallitos que afectan cómo se planteará la parte final del escenario, en la cual siempre hay que hacer lo mismo, pero las decisiones previas van a contar. Y como siempre digo, es algo que llevo mucho tiempo echando en falta en las campañas oficiales. Bueno, he hecho en falta muchas cosas que se hacían al principio y que luego inexplicablemente dejaron de hacerse. Pero bueno, una de ellas es justamente que las decisiones durante la campaña afecten de un modo significativo a la campaña. Y segundo, que la campaña pueda resolverse mediante diferentes estrategias a nivel de campaña. Igual que en Carcosa puedes jugar por duda, jugar por convicción. Igual que en la Era Olvidada, puedes jugar con Istaka, puedes jugar con Alejandro, puedes ir por tu cuenta. Y cada estrategia, cada una de esas estrategias te cambia de un modo muy notable la parte intermedia, sobre todo final de la campaña. Y en este caso lo que hacemos es la revelación, es la que más va a afectar al escenario final. Aquí en este no tanto, sino que son otras decisiones que debo reconocer están un poco concentradas en un escenario previo, pero a ver, yo creo que es razonable siendo un escenario que va en torno a un ritual de despertar de un primigenio y que hay una secta que venera a ese primigenio como un dios y que está intentando despertarle desde hace mucho tiempo. Bueno, digamos que puedes llegar a intuir, en cuanto ya conoces la campaña, en cuanto ya ves los escenarios, cuáles son los realmente relevantes. A un nivel mecánico puedo decir que es un escenario que coge mucha inspiración en el final de Los confines de la Tierra, pero con algunas diferencias, obviamente. Digamos que cojo un poco una base sólida, porque es un escenario que funciona muy bien. Para mí la historia es una bazofia, pero mecánicamente el escenario está muy bien diseñado y funciona muy bien. Aunque puede ser un poco también anticlimático en algunos sentidos, he intentado coger esa base y hacerle dos cosas. Primero, hacerla dependiente de verdad de decisiones previas y darle un poco más de peso a nivel temático y a nivel de historia. Que bueno, detallaré un poco más en la zona roja para aquellos que lo queráis escuchar. Y tenéis solamente una pista en la carta que dejo a la derecha, que de hecho en la zona roja la pondré otra vez y explicaré por qué. Es una carta tremendamente, bueno, no es tan relevante, pero ilustra muy bien lo que intenta hacer el escenario. Bueno, no es relevante si juegas bien. Si juegas bien es irrelevante, pero si juegas mal o cometes errores, cuida, porque te puede poner en apuros, ¿no? Y luego estaría el escenario final, el Dios Soñador. Un escenario que es muy complicado de explicar sin destriparlo absolutamente todo. Obviamente el final de campaña es muy complicado de contar sin destripes importantes, pero me lo voy a hacer lo mejor que pueda aquí y luego ya en la zona roja pues ya destriparé absolutamente todo, ¿no? Lo único que puedo decir a nivel temático es que tienes que rematar el trabajo del escenario anterior. Tened por seguro que si tú no paras el ritual de despertar de Cthulhu, se acabó. El mundo ha terminado, es el apocalipsis. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. Y luego en este escenario, por mucho que tengas éxito en el previo, aún tienes que rematarlo, porque quieras o no, la orden, la secta ha interferido con muchas cosas y esta entidad está muy cerca de despertar pese a todo. Así que tenéis que aseguraros de que eso no despierta. Y aviso que hay 3 maneras de hacerlo. He ideado 3 modos para detener el despertar de Cthulhu y ninguno de ellos es un combate de boxeo. De hecho, te diría que de los 3 solo hay uno en el cual puedes llegar a atisbar una confrontación directa. Y aún así puedes atisbar. De hecho, voy a explicar luego en la zona roja que realmente no es... digamos que si Cthulhu trasciende al plano físico, bye bye, olvídate porque el mundo ha terminado. Digamos que hay que pelear contra él en su nivel. Si quieres realmente que a un nivel mecánico meter algún tipo de boss fight, de pelea contra un jefe con Cthulhu, tiene que ser a su nivel. No puede ser, como digo, un combate de boxeo o a tiros desde las escopetas, ¿no?
Sí puedo decir que, obviamente, el marcador de revelación es clave. Bueno, aquí el marcador, de nuevo, esto está escrito desde hace tiempo. Ahora no se llama así. Ahora simplemente es el nivel de revelación. De hecho, estoy incluso por cambiarlo aquí en vivo, porque es importante. Ahora se llama el nivel. Es uno de los cambios que hice en esta revisión que hice hoy de la guía de campaña. Y como dije en el vídeo que fue germen de este proyecto, ¿por qué la ciudad sumergida no funcionó? Este escenario final no es una confrontación épica porque sí sin sentido, sino que ofrece diferentes lecturas ante la verdad. También comenté más de una vez que en el fondo el tema del nivel de revelación no deja de ser un plagio, no deja de ser una copia de las dudas y convicciones de Carcosa, que básicamente lo que quieren decir es lo que estoy viendo hasta qué punto es real o me lo estoy imaginando, ¿no? Lo que ocurre es que he conseguido, a mi juicio, darle un toque un poco más personal, que no es tanto plagio de Carcosa, sino que el nivel de revelación ofrezca algo más. Y creo que lo expreso bien en esta última frase, que es ¿hasta qué punto estáis dispuestos a renunciar a vuestra humanidad? Porque aumentar el nivel de revelación implica asimilar conocimientos que la humanidad no está destinada a asimilar. Así que el mero hecho de asimilar ese conocimiento te está volviendo menos humano, te está acercando más a Cthulhu, a otra realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, si eso se dispara, si eso sube muchísimo, te aseguro que este escenario no te va a dejar indiferente, si eso sube muchísimo. Sí debo decir que igual la variante un poco más terrenal, si llegas con revelación baja, hombre, es un escenario un poco más al uso. Es un poco más al uso. No es que sea peor, pero es un poco más al uso. Pero si llegas con la revelación desbordada, te aseguro que no te va a dejar indiferente lo que te vas a encontrar en este escenario. Pero bueno, eso querrá decir que has tenido que renunciar a tu humanidad. Pero al renunciar a tu humanidad, has conseguido una oportunidad de tener una confrontación más directa con esa entidad. Insisto, a Cthulhu no se le derrota. Desde luego, en el plano físico, olvídate, despídete. Pero si estuvieras a un nivel más cercano a él, si todo lo que has asimilado durante la campaña te ha permitido realmente entender lo que es Cthulhu a costa de renunciar a tu humanidad, puede que ahí sí tengamos una confrontación un poco más directa y, como digo, será a su nivel de todos modos, no será a escopetazos, aunque bueno, puedes llegar a usar escopetas contra Cthulhu, pero no me refiero, a nivel temático no va a ser, digamos que la idea no va a ser esa, la idea va a ser una confrontación más a su nivel. Y creo que tampoco puedo decir más, porque creo que ya me he ido mucho de la lengua aquí, esto es zona amarilla roja, entonces, así que simplemente voy a dejarlo aquí y voy a pasar a retomar un poco una zona verde, que es explicaros los trabajos futuros, qué es lo que planteo hacer, sobre todo en los próximos días, porque ya las vacaciones se van terminando, va a haber que volver al trabajo dentro de poco, así que quiero dejar esto listo a poder ser antes de que acaben las vacaciones. En realidad, casi lo tengo listo ya. De hecho, como digo, hoy he estado puliendo la guía de campaña, pero quiero que para la beta esté algo revisado y esté algo bien hecho, bien pulido. Así que en realidad solo me quedan dos cosas. Primero, preparar esa versión beta, lo cual ya estoy haciendo y puedo prometer que estará disponible en las próximas semanas y que habrá opción de feedback. Debo decir que aún no he mirado el feedback de los escenarios 1A, 1B, porque he preferido centrarme 100% en dejar esto listo. Para mí era vital, fundamental, estas vacaciones, dejar esto ya listo. Y luego seguramente ya mezclaré un poco el feedback que ha llegado ahí, si es que ha llegado algún feedback, junto con el que deje de esa beta, que como digo va a tener la campaña completa y va a ser funcional. Tienes todos los escenarios, todos los conjuntos de encuentros y una guía de campaña. Así que podréis jugarla en Tabletop Simulator íntegra como si fuera cualquier otra campaña del juego. Que bueno, puede sonar borde, egocéntrico, prepotente, llámame lo que quieras, ya visto lo visto ya me da igual, pero creo que esta campaña deja en pañales a muchas campañas oficiales. No voy a ser tan egocéntrico para decir que esto es mejor que Carcosa de la Olvidada, mis favoritas, pero bueno, mejor que la Ciudad Sumergida oficial por kilómetros, mejor que las Llaves Escarlata por kilómetros, mejor que los Devoradores por concepto, totalmente. Me atrevería a decir que mejor que Innsmouth de Historia, seguro. Mejor que Innsmouth de Historia, seguro. Y luego ya, mejor que Los Confines también, sin duda, de Historia. A partir de ahí ya no me atrevo a ser más prepotente. Creo que hasta ahí puedo llegar, bueno, prepotente, pero en el fondo para mí es honesto. O sea, no lo digo por vender la moto, yo realmente yo lo veo así.
Yo veo que solamente tengo que ver la cantidad de veces que he jugado a esto. Yo creo que no había jugado tanto a Arkham desde hacía más de 2 años. Yo creo que desde la época, digamos que donde empecé igual a perder un poco de fe fue en las llaves. Ahí, bueno, evidentemente empecé a perder la fe en el juego ahí. Pese a que hubo camadas que me gustaban más o menos, las llaves fue un momento de perder mucho la fe en el juego, ¿no? Entonces, y ahí digamos que bajé mucho el ritmo de juego. Y yo creo que desde entonces no jugaba tantísimo. No sé si habrá jugado igual más de 60 o 70 partidas en total, contando todos los testeos que he hecho. Y wow, es una burrada. Con 4 grupos de investigadores de diferentes, 4 grupos de 3, calibrando, probando, testeando. Ha sido toda una aventura. Y para mí es algo que ha revitalizado por completo mi fe personal en el juego. Yo sigo pensando que el equipo nuevo no puedo confiar en él. Sigo sosteniendo todo lo que dije en el famoso vídeo de la segunda edición del juego. Y ya digo, para mí la salida era esto, era el fanbase. No había otra manera de hacerlo. Y yo creo que de aquí al futuro, a medio largo plazo, el buscador Arkham va a ser esto. Arkham va a ser seguir trabajando con esto. Igual alguna idea original podría traeros. Otra cosa que me comentaste también, hacer un rediseño de las llaves. Es posible, tengo ya una idea de cómo rediseñar las llaves no desde cero, que las llaves tienen mejor premisa. Entonces sí que, bueno, será casi desde cero, pero bueno. Ya os comentaré más. La cosa está en que cuando tenga la campaña aquí de la marea creciente ya lista para beta, pues la pondré, habrá opción de feedback, pero también tened en cuenta que he testeado mucho esto. Entonces tendré en cuenta el feedback que realmente yo vea que es algo que puede mejorar de modo significativo. Si alguien encuentra un modo de romper un escenario, bienvenido sea. Para mí eso es fundamental, de hecho. Y si alguien encuentra un escenario que está roto, lo ha roto con alguna carta, ¿cómo? Que me lo cuente. Porque de hecho, yo cada vez que testeo con un grupo distinto encuentro maneras de, no de romper, pero sí de sacar ventaja en un escenario. De hecho, esta vez que jugué la campaña completa, por ejemplo, Genevo Oregard, carta de los confines, se cargaba el escenario 4. Porque si puedes mover enemigos de sitio, puedes básicamente trivializar gran parte del escenario. Por eso tuve que... Bueno, esa experiencia me sirvió para meter un arreglo, para que no se pueda romper con cartas que mueven enemigos de sitio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí, me encantará que me lo contarais. Pero bueno, no protestéis que es que no me gusta el arte gráfico, es que no me gusta este escenario. Que no te guste es subjetivo, está muy bien, pero lo que quiero es que me digáis si funciona o no funciona. Es decir, que no os guste no es que esté mal hecho. De hecho, hay escenarios que están bien hechos que no me gustan. Hay juegos que son buenos que no me gustan. Entonces, esa parte subjetiva tenerla en cuenta también. Lo digo también porque el feedback es bienvenido, pero bueno, ten en cuenta que no por hacer un comentario voy a hacer caso a todo lo que me llegue, más aún porque tengo una experiencia muy amplia con esto y sé de sobra. Yo creo que conozco muy bien esta campaña, ¿vale? Obviamente la conozco mejor que ninguna otra. Entonces, simplemente lo que busco es si está roto. Si hay cosas que están rotas o que no funcionan, ahí sí. En tanto, entre que dejo la campaña abierta, pues iré haciendo el arte gráfico poco a poco. Eso no me llevará mucho esfuerzo. Puede que tiempo sí, no lo sé todavía, pues son muchas cartas. Y la idea es que durante el próximo año, primeros meses del año que viene, espero lo antes posible, ya poder tener la versión 1.0 de la campaña y tener por seguro que la voy a imprimir y que la voy a jugar en el canal para todos vosotros. También para tener un poco de... A ver, una cosa buena que tienen las partidas que he jugado todo el resto de campañas es que también es un poco guía para aquellos que que tienen dudas a nivel mecánico, no entienden cómo funciona una carta o una regla, pues pueden ver mi partida de ejemplo para que vean cómo funciona ese escenario o esa mecánica característica. Esta campaña la verdad es que no es muy compleja a nivel mecánico, pero con todo puede haber alguna cosa que puedo entender que genere dudas. En ese caso, pues sí, la campaña que juegues seguramente será útil para aclarar ese tipo de dudas y de cuestiones, ¿no? De modo que paso ya a lo que será la zona roja de este vídeo, en la cual voy a entrar en más detalle sobre esos 3 escenarios. Aquellos que ya no queráis que profundice más, pues podéis ya dejar el vídeo. Gracias como siempre por estar ahí, por estar apoyando y siguiendo este contenido. Y si queráis más detalles, pues aquí vais a tenerlos. Vamos pues a por ello. Primero, escenario 3B, el escenario de las cámaras, escenario basado en la era olvidada, en esa mecánica de exploración y en esas conexiones
unidireccionales, que son un poco la gran característica que tiene este escenario de las cámaras. Como digo, escenario basado 100% en la realidad. En la preparación vas a crear un mazo de exploración que va a ir con traiciones. Y cómo no, utilizamos la regla tradicional, la original de exploración, y no la aberración de regreso, que insisto que a pesar de lo que dice la inmensa mayoría de la comunidad, lejos de arreglar la exploración, se la carga por completo. Hace que pase de ser algo súper estratégico a algo que es un auténtico festival del azar, un auténtico festival de la suerte, y sobre todo cuando tienes que buscar un lugar específico es absolutamente horrorosa. Ya expliqué largo entendido en mi guía Estrategia de la Realidad porque es así, ¿no? Y evidentemente, pues en mi campaña personal, cuando quiero hacer un tributo a la realidad, pues utilizo lo que funciona, que es la regla original de exploración. Lo que ocurre es que funciona de un modo un poquito especial, porque los lugares de este escenario a menudo tienen conexiones unidireccionales. Entonces, os recuerdo cómo funciona la exploración. Cuando tú exploras, puedes avanzar hacia un lugar que, según la regla oficial, es que esté, entre comillas, conectado al tuyo. Yo aquí creo que en las reglas lo puse muy claro, que es que cuando exploras, puedes poner en juego un lugar al que te puedas mover desde el tuyo. De hecho, en la regla de exploración oficial siempre se nos recuerda: mirad los iconos de conexión que tiene vuestro lugar actual, y porque esto lista los lugares que podéis poner en juego. Aquí es exactamente igual. Por ejemplo, estamos en la cámara umbral. Esto es un extracto del arranque del escenario. Son tres lugares de los primeros que veis en el escenario. Desde la cámara umbral, que es el lugar donde arrancas y puedes desistir. Si consigues regresar, pues puedes marcharte de aquí. De hecho, en la partida que jugué a la campaña, William Yorick, que era compañero de Monterey Jack, y Jacqueline Fine, tuvo que huir porque estaba moliendo el escenario y tuvo que marcharse, a pesar de que jugué la variante más sencilla. Ojo, el escenario es 3A, 3B, 3C, importa mucho el orden en el que se juega. Ni siquiera la zona roja os voy a decir por qué es importante, pero es parte de la exploración que tendréis que hacer cuando juguéis la campaña. En este caso lo jugué el primero. Digamos que era el más... evidentemente, cuanto antes los juegos más fáciles. Y aparte, venía con una ventajita. Venía con una carta que me dejaba manipular el mazo de exploración, ¿vale? Bueno, me estoy yendo por las ramas. La cámara umbral es el lugar donde arrancas, y desde aquí tú puedes acceder al lugar rojo y al lugar azul. Entonces, si tú exploras, solo puedes poner en juego uno de estos dos lugares. Ponte que encuentras el rojo, vale, pues lo pones en juego y te mueves al. Pone las 2 por cabeza pistas. Perfecto. Lo que ocurre es que fijaos ahora en los iconos de conexión que tiene el lugar rojo. Desde el lugar rojo tú puedes mover a la cruz y al lugar verde. Pero ojo, no pone que puedas regresar de vuelta al lugar amarillo, al círculo, a la cámara umbral. Así que los investigadores que estén aquí no pueden retroceder, no pueden dar para atrás a este lugar. Tienen que buscar otro modo de regresar. Sí, hay modos de regresar a este lugar, hay unos cuantos de hecho, pero no serán siempre inmediatos. De hecho, fíjate, este lugar da lugar a la cruz y al lugar verde. Ponte que exploras desde aquí. Tened en cuenta una cosa, que es que la regla de exploración del escenario permite explorar donde quieras y cuando quieras por una acción. No te restringe a que tu lugar esté libre de pistas, cosa que hace el escenario de Yoth. De hecho, ahí tienes justamente un punto en donde me desvié mucho del escenario de Yoth porque me di cuenta de que era importante dar libertad a los jugadores para que puedan explorar a su antojo, porque el hecho de que sea tan laberíntico el escenario puede hacer que, por ejemplo, te atrapes aquí. Ponte que necesitas retroceder para ayudar a un compañero, no puedes. Entonces, tu única opción es seguir explorando y ver si algún lugar de estos te deja retroceder. De hecho, fíjate, si encuentras el lugar de la crucecita, lo exploras desde aquí, lo pones en juego, te mueves a él y aquí puedes acceder a la S, que es otro lugar. No puedes retroceder al lugar rojo, pero aquí sí puedes retroceder de vuelta a la cámara umbral, ¿no? Has encontrado un camino que te deja regresar al lugar donde arrancó el escenario. Por este motivo, este escenario tiene una regla de exploración que te permite explorar donde quieras y cuando quieras, porque si no, cabría la posibilidad de atascarte con relativa facilidad. Y aun con todo, hay otro motivo de diseño por el cual hay traiciones en exploración. Es que, a ver, si yo no pongo traiciones en exploración, los jugadores pueden dedicarse a explorar una y otra vez como si no hubiera mañana hasta que pongan todo el mapa entero en juego. Y de hecho, ese es el motivo de diseño original por el cual hay traiciones en exploración en la Era Olvidada.
cosa que se pierde bastante en el regreso porque es muy fácil poner 2, 3 lugares en juego y digamos que facilita el arranque, pero luego por contra se carga por completo lo que es el final de los escenarios. Lo que también puedo decir de este escenario es que tiene una inspiración en Yoth, que es que el mapa se crea por diferentes niveles. Me explico, todo el acto 1 versa sobre llegar a un lugar llamado la Cámara Central, que es el último lugar de un complejo mapa que de hecho lo pinté, lo dibujé en un folio y me ocupó todo el folio. Vale, sí, con detalles, pero con apuntes de diseño de qué voy a hacer en cada lugar, pero me ocupó un folio entero, de izquierda, puesto en horizontal, izquierda a derecha, ¿no? Entonces, el mapa es complejo. Lo que ocurre es que, de nuevo, si yo no pongo atracciones en exploración, va a ser fácil que con 15 exploraciones acabarás montando el mapa entero y esa no es la idea. Hay varios puntos de control que te van a obligar a gastar pistas para poder meter nuevos conjuntos de lugares en juego. Hay como 3 conjuntos de lugares que llaman nivel inferior, nivel medio y nivel superior, y para poder acceder al nivel que está encima del tuyo, tienes que haber recopilado una serie de pistas y haber llegado a un lugar específico donde vas a gastar esas pistas y meter lugares nuevos y traiciones adicionales a exploración. Porque si no, caemos en lo mismo de antes, ¿no? En resumen, así es como funciona el escenario de las cámaras geométricas sin entrar en mucho detalle. El objetivo, como digo, es recorrer esos 3 niveles de las cámaras. Tienes aquí, de hecho, el lugar de la S, que es el lugar que es el primer punto de control. Tienes que llegar hasta aquí, gastar 2x pistas y ahí podrás barajar las cartas con el atributo nivel medio en exploración y una traición que aparte está filtrada. ¿Pensáis que iba a hacer la burrada de permitir que cualquier cosa pueda entrar a exploración y te pueda reventar? Ponte en la olvidada, puede meter una boa constrictor en exploración, puede meter una serpiente de Yoth, puede meter incluso una víbora de foso. Es un problema muy grave pillarlo de exploración. Y de escenario 1 te puede ocurrir con la regla de regreso. De turno 2 te puede ocurrir, teóricamente, ¿no? A ver, es una burrada que no tiene pies ni cabeza, a mi juicio, pese a lo que diga la mayor parte de la comunidad. Yo lo que he hecho ha sido, evidentemente, primero, he filtrado las traiciones iniciales o una selección de cartas que considero que son putadas, con perdón, pero no son desastres. De hecho, aquí tienes un ejemplo de algo que te puedes encontrar. Esto se vincula al lugar más cercano con pistas y te impide investigar ni explorar. ¿Esto para qué lo hago? Para desincentivar de nuevo Es que fíjate cuántos mecanismos he puesto para desincentivar que la peña empiece a explorar como si no hubiera mañana y empezar a poner lugares uno detrás de otro. Como tú no limpies tu lugar de pistas, explorar puede tener el riesgo de encontrarte esto. Así que hay que tener cuidado con esta carta, porque que no puedes ni siquiera seguir investigándolo, ese lugar. Dura una ronda, sí, vale que pillar la exploración no es tan horrible porque solo dura hasta el final de la ronda. Esto pillado en los mitos es mucho peor, pero bueno, es un incordio importante si lo pillas de exploración, ¿no? Aun con todo, como digo, cuando tú avanzas al siguiente nivel, lo que metes en exploración es la traición riesgo que esté más arriba descartada de encuentros. Esta cuenta, deliberadamente, es una carta tipo riesgo. Lo que he hecho ha sido medir muy bien las traiciones tipo riesgo. De hecho, la mayor parte las he diseñado ex profeso para este escenario, para que hay una que interactúa con exploración, hay una que es una reimplementación de la olvidada, que es el tropiezo, que está... creo que es tal cual, ¿no? Creo que la copié prácticamente igual. No sé si la maticé un poco, no recuerdo, pero era el esqueleto era el mismo que tienes en la olvidada. El objetivo, como digo, es llegar a ese último lugar donde encontraréis a un sacerdote de la orden, el Magister Dagon, muy conveniente por Dagon, que tiene un parentesco con Cthulhu. De hecho, por eso llamé la orden, la secta se llama la Orden Esotérica. No puse directamente Dagon para no ser un plagio exacto de Ismuth, pero quiero poner aquí un poco un guiño a Dagon como personaje que tengo entendido que tiene un parentesco con Cthulhu, ¿no? Por tanto, ahí está. En la cámara central tienes al llamado Magister Dagon, que está intentando llevar a cabo algún tipo de ritual. Ahí tenéis una posibilidad. Podéis intentar entender lo que está haciendo o intentar pararle por la fuerza, y esto creará esa bifurcación que hay al final del escenario. Como digo, es algo que en los testeos no me convenció del todo, porque, como digo, has pasado la mayor parte de la chicha del escenario llegando hasta ahí. Luego, cuando llegas hasta ahí, todavía tienes una bifurcación más, que hace que el acto final, a ver, es cortito, es rápido, pero bueno,
no se siente tampoco súper bien. No es algo de lo que esté muy orgulloso, la verdad. Creo que, bueno, igual le acabo cogiendo lo gusto, pero, a ver, no es que esté mal diseñado, pero bueno, quizás ha habido escenarios más divertidos en ese sentido. Bueno, todo lo que es llegar hasta ahí sí que me parece divertidísimo. Y aparte, la cámara tiene algunos lugares que son un poco especiales. Que si os habéis fijado durante los que he puesto de ejemplo, hay algunos lugares que tienen un atributo, se llama núcleo. Estos lugares son muy importantes tanto a nivel estructural como para lo que intenta hacer la orden esotérica. Y también es un lugar donde habitan algunos profundos que quieren evidentemente proteger su lugar. Lo cual se revela con esta carta aquí de enemigo, que aparecen los núcleos. Y aparte, este es un enemigo que tiene un movimiento muy especial y muy interesante. Realmente tienes un perfil tipo ángel descarnado, 3-4-3, aunque dando una agilidad un poco más normal, sin lo de doblar el modificador. Pero tienes un movimiento muy interesante. Es que siempre que se mueve, su lugar se considera conectado a todos los que compartan un atributo con este que no sea cámara. Esto quiere decir lo siguiente, amigos. Quiere decir que este enemigo, cuando se va a mover por la palabra clave cazador, o por cualquier otro efecto, de entrada yo creo que solo se mueve por cazador, debes tener en cuenta dos cosas. Primero, las conexiones obvias, es decir, de aquí puede saltar al lugar rojo, al lugar azul, pero al moverse se considera que su lugar está conectado a todos los que comparten un atributo con este. Atributos son estas palabras aquí en negrita, con la excepción de cámara, porque todos son cámaras, y si no, podría saltar a donde quisiera y será evidentemente muy bruto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que podría desde aquí saltar a cualquier nivel inferior. Podría saltar directamente a la galería cristalina. Si, por ejemplo, está aquí el bicho, aquí no hay investigadores, pero aquí sí, cuidado, porque salta directamente a la galería cristalina y os va a atacar. También esta escalera también es nivel inferior, también contaría. Los núcleos, aparte, son muy importantes y son un tipo de lugar que podéis encontrar en los 3 niveles. Es decir, que podría llegar a saltar, entre comillas, en vertical. Si encontráis el núcleo del nivel superior, pues puede saltar desde aquí directamente al nivel superior, lo cual podría equivaler igual a 5 lugares de distancia de golpe, ¿no? Esto también refleja que es un ser salvaje que vive aquí y conoce los recovecos y los pasadizos, los secretos del lugar. Y aparte, sabe moverse por la geometría no euclidiana mejor que ningún ser humano. Y por eso puede pegar esos saltos. Lo he dicho, la movilidad es una de las grandes características del escenario. Puede ser un poco liosa, un poco mareante, pero es la intención. Es la intención de que sea así, ¿no? ¿Alguna cosa más? No. Pasamos ya pues al escenario 4. Creo que el 3 ya he hablado mucho. Creo que he dado todos los detalles que puedo dar. Y vamos a entrar ya en lo que será el clímax de la campaña. En el escenario 4, el Templo del Soñador. Este parte de una introducción que se podría denominar genérica porque tiene simplemente una estructura tipo el tren de Dunwich. Tienes 4 lugares en línea, incluyendo el inicial, y tienes que llegar hasta el cuarto. Tienes 2 lugares, son pseudo-aleatorios en el medio, que debes pagar pistas para poder entrar, lo cual se refleja aquí en la carta de acto. Y luego, en cuanto llegas al cuarto lugar llamado la entrada al templo, ahí se dispara ya la segunda parte del escenario y es el punto donde las decisiones previas de la campaña o méritos previos empiezan a contar. Y esto se refleja del modo que podéis ver aquí en la imagen. Podéis ver que el acto 1 tiene 3 variantes, que por delante son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia, el acto 1 siempre es igual, pero se elige una variante u otra según ciertos apuntes que tenéis en el registro de campaña. Y luego por detrás pues tienen cosas diferentes que van a afectar a cómo se juega el segundo acto de la campaña, ¿vale? El objetivo, como vengo diciendo, va a ser detener ese ritual que está intentando despertar a Cthulhu, a quien la orden esotérica llama, entre comillas, su dios soñador. Y para ello ahí tenéis el tributo al final de los confines de la Tierra. Tienes que destruir una serie de lugares. Hay varios lugares que son los nodos, o también núcleos, como guiño al escenario 3B, que tienes que destruir para poder detener el ritual. El tema está en que, al contrario que en los confines son lugares donde están ahí, tú puedes atacarlos o puedes incluso gastar pistas para liquidarlos. Aquí también puedes gastar pistas, pero es un modo un poco diferente. Aquí tienes un incordio más, que es que la orden esotérica, los sectarios, los cultistas, van a defender esos nodos hasta la muerte. Es decir, mientras estén por ahí, no os va a resultar fácil
dañar a esos lugares. Y esto se refleja con estas dos cartas de aquí, que será básicamente lo que veréis a partir de la parte del segundo tercio del escenario. Son como 3 tercios y el segundo tercio veréis una cosa así. Un segundo tercio o la mitad. Bueno, pon la mitad. Pon la mitad del escenario. Fijaos, aquí tenéis las reglas que definen este escenario. Primero, el plan dice que los enemigos sectarios tienen que aparecer en lugares núcleo no destruidos. Porque como digo, pueden ser dañados y atacados como si fueran enemigos. El valor de combate es el velo y... el valor de combate es el velo y su salud es su valor de pista. Por ejemplo, en mi caso, jugando a 3, este tendría 6 puntos de salud. Vale, tiene un efecto obligado que pasa a inundarlo por completo cuando es destruido. Lo cual refleja temáticamente que habéis derribado una pared, habéis derribado un pilar, una zona está sumergida, de repente empieza a entrar agua a borbotón esas puertas y inunda por completo ese lugar, ¿no? Los sectarios tienen que aparecer a poder ser en lugares núcleo no destruidos. Tened en cuenta que hay algunos sectarios que son tributos al acólito de la caja base. Tengo otro específico que ahora voy a enseñar para este escenario. Y, como digo, van a dar su vida por defender esos núcleos. Y también, bueno, pueden revelar ese lugar porque si no, el testeo sugirió que podrá dar casos un poco desagradables de perdición que se dispare sin que se pueda hacer nada. Bueno, podría llegar a revisar esta regla, esta línea de aquí. Podría llegar a revisarla, porque también tenía alguna regla que cambié. Entonces, bueno, podría llegar a revisarla. Aparte de los sectarios, ahí tienes las líneas que añadí tras jugar con Yennefer Garth. Es una aliada que puede mover enemigos de sitio. Entonces, aquí puse, para evitar que Yennefer o cartas similares puedan romper el escenario, los sectarios no pueden salir de lugares núcleos. Si un sectario entra en un núcleo, ya no puede abandonar ese lugar de ninguna manera, porque esto se lo impediría. Y también se dice que los lugares núcleo con enemigo sectario no pueden ser dañados de ningún modo. Si hay un sectario aquí encima, hagas lo que hagas, no puedes dañar este lugar, porque ese sectario da la vida por defender ese lugar. Así que tienes que cargarte al sectario antes, moverlo no puedes, porque como digo, da la vida por defender ese lugar. Debes cargártelo antes para poder atacar o dañar ese lugar. Y luego la regla típica de inundación, que no sé si hay algún escenario oficial que lo hace así, es que si tocas el turno en un lugar totalmente inundado, todas tus cartas reciben un daño directo. Esto ataca a los aliados y es muy divertido cuando tienes a Peter Silvestre o a Ollie McBride o personajes de 1 de vida, que este efecto se los puede cepillar muy fácilmente. Así que debe tener cuidadito con esos efectos. Luego, ¿qué pueden hacer los investigadores? Pues pueden atacar o dañar a esos lugares como si fueran enemigos. Aquí yo he explicado ya. Y también tienes derecho a gastar hasta un máximo de 1x pistas para hacer esa cantidad de daño a tu lugar y descargarte los 4 hay 4, descargártelos todos para completar el escenario. Y un escenario que tiene mucha inundación y tiene enemigos profundos. De hecho, aquí tienes un ejemplo de cómo los sectarios protegen los nodos. Yo estaba pensando en el acólito del juego base. De hecho, hay una carta de la gente de la Orden que reimplementa tal cual el acólito del juego base. Pero este es un enemigo que he diseñado específicamente ex profeso para este escenario. Ya de entrada aparece siempre un núcleo no destruido y aparte también hace el efecto del acólito oscuro, que te impide descubrir ni ganar el control de pistas en su lugar. Y tiene aparte cartas que pueden poner perdición adicional o que puede llegar a curar daños de los núcleos. Ahí tienes esta carta que ya mostré un poco antes, porque mete presión a los jugadores, a los investigadores en este escenario específicamente, ¿no? No sé si tengo algo más ahora. No, yo creo que el escenario 4 ya es todo lo que puedo contar. Realmente no tiene mucha más historia. Quizás la única historia que tiene es el cómo cambia en función de esas decisiones previas, digamos, ¿no? Y luego tendremos ya el escenario final, el Dios Soñador, que es un escenario que se caracteriza porque, bueno, antes comenté que tú podías, entre comillas, ganar la campaña de 4 modos. Bueno, de 3 modos y que el escenario tenía como 4 permutaciones. En realidad son 2, que son lo que denomino el plano terrenal y el plano onírico. Y el acceso a una u otra variante, evidentemente, depende del marcador de revelación. Si es tremendamente bajo, pues tendrás una experiencia más terrenal
y si es tremendamente alto, pues pasarán otras cosas. Lo que ocurrirá será cuando tú... Bueno, es un escenario que tiene lugar en las tumbas, especie de cementerio de profundos y seres antiguos, donde hay enterrados profundos y seres antiguos a los que se venera. Y cuando tú entras ahí, estás ya tan cerca, estás ya tan tremendamente cerca de Cthulhu, que este ya intenta poseerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre depende del marcador de revelación. Si es muy bajo, si es tremendamente bajo, si has mantenido gran parte de tu humanidad, pues no te verás muy afectado por ese empuje de Cthulhu y te mantendrás fácilmente en el plano terrenal. Sin embargo, si vienes con un nivel de revelación altísimo, tremendamente alto, que es lo que yo he hecho en esta partida que he hecho para testear, pues inevitablemente te verás arrastrado al plano onírico. Te verás inmediatamente arrastrado al mundo de los sueños, donde Cthulhu dormita y donde está intentando acceder a la realidad. De modo que, según la revelación que tengas, el escenario se desarrolla en el mundo real o en el mundo onírico, en el plano astral, digamos, en el mundo de los sueños. También puedo decir que una revelación intermedia, que no es ni muy alta ni muy baja, os va a dejar decidir cuál de las dos variantes jugáis, aunque a costa de una penalización. Porque con revelación intermedia sentiréis el tirón, sentiréis la llamada de Cthulhu, literalmente, pero aún tenéis una parte humana, os queda un poco de humanidad que podéis intentar pelear por manteneros en el mundo real o asumir de que si queréis pelear contra esto no os queda más remedio que poneros a su nivel y dejaros arrastrar al mundo onírico, pero en ese instante habéis perdido tiempo. Y ese tiempo que perdéis, pues se puede reflejar perdición o con alguna... Bueno, una es perdición, otra cosa. Solo puedo decir eso, ¿no? Lo que es el mapa es muy interesante porque los lugares son de dos caras. Tienes por un lado el mundo terrenal, que son los lugares tipo tumba, y por otro tienes el mundo onírico, que son los lugares que tienen el atributo sueño. Por un momento planteé ser fiel a los devoradores de sueños y llamarlos tierras del sueño, pero lo puse directamente sueño, mundo onírico, por así decirlo, ¿no? Y también fijaos en que pasa algo muy interesante, que es que por el lado terrenal los lugares no tienen iconos de conexión. Ahí tenés el típico patrón de filas y columnas y se puede mover en vertical, en horizontal. Será algo muy típico, de hecho el escenario anterior era así. Sin embargo, el mundo onírico es un poco más especial, un poco más diferente y el mapa se conformará de un modo distinto. De hecho, lo explico en mucho detalle en el vídeo que puse de reacción de primera impresión. Y también puedo decir, de hecho puede que ya haya algo aquí en la imagen que os esté mosqueando un poco, sobre todo los que tengáis manía a la ciudad de los archivos. Sí, lo he hecho. He hecho eso, pero dejadme que me explique, porque creo que os va a molar bastante, os va a gustar bastante. La cosa es que si tú llegas a este escenario con una revelación increíblemente alta, no solo es que te vas a ver arrastrado al mundo onírico, sino que vas a dejar tu cuerpo atrás, literalmente. Tu yo terrenal se va a quedar tan atrás que te vas a ver literalmente transformado en otra cosa. Efectivamente esto te va a cambiar la carta de investigador, aunque debo decir que para llegar a esto tienes que llegar a un nivel de revelación altísimo. Yo lo hice, yo llegué con esta partida que jugué, acabé con, bueno, no voy a decir la cifra, acabé súper arriba, no se le dije antes, ya bueno, que es igual, llegué con 20, me dio de sobra para llegar a esta variante, y podría haber sacado más revelación todavía si hubiera querido, ¿no? Pero es que ya dije, bueno, no voy a forzar más la máquina, pero bueno, la cosa es que sí, he querido hacer un poco un tributo a la ciudad de los archivos. El hecho de que te cambien la carta de investigador, pero he querido hacer algo que ese escenario no hace. Porque en ese escenario el cambio de carta de investigador, con perdón, es una putada. Con la excepción de algún investigador como Min Zifan, por ejemplo, que, bueno, no es que le beneficie, pero no le penaliza demasiado. De hecho, ya se vio en la partida que jugué a Regreso a la Olvidada, que jugó con Min. Y bueno, a ver, fue un poco fastidio, pero no fue tampoco una cosa muy complicada. Sin embargo, el día que jugué con Tony Morgan, la Era Olvidada, fue horroroso. Fue una pesadilla porque él confía mucho en esas habilidades de 5 de combate de base. Entonces, para mí, a la hora de crear una carta de investigador específica, quería hacer dos cosas. Primero, reflejar que el investigador ha perdido el tarro por completo. Lo cual sí me ha permitido la licencia de copiar una característica de Carcosa, que es que si no te queda cordura no te derrota. Este investigador onírico no cae derrotado por horror. Eso ya de entrada. Sí, me he permitido el lujo de hacer un plagio a
lo que hace Carcosas, porque quería que fuese temático en ese sentido. Y también quería que el horror no fuese necesariamente algo malo, sino una herramienta que tú puedas utilizar. Digamos que todo lo que has sufrido, todo lo que te has reventado el tarro, todo lo que te has reventado la cabeza, sea al final de utilidad y te pueda ser útil en este último escenario. Y esto lo reflejo con estas capacidades que ahora voy a explicar. Y segundo, también quería que este investigador alternativo no fuese una putada, con perdón, sino que fuese algo interesante y divertido de jugar. Por lo tanto, para mí, debo reconocer que pasó por varias iteraciones, como la barca del escenario 3A. Esta carta de investigador alternativa pasó por diferentes variantes, iteraciones, y al final, después de mucho testeo, de hecho este escenario, creo que lo digo en el testeo, me llevó más de una decena de intentos, solamente la variante onírica, calibrarla, incluyendo esta carta de investigador, que la jugué con mucho éxito. Ahora en esta partida jugué la campaña completa, lo cual da más méritos si cabe. Si después arrastrar 7 escenarios, cambio la carta de investigador y puedo jugar con ella bien, es un éxito, y para mí ha sido un éxito. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primero, síndrome Jenny Vance, fundamental, tener atributos de todo decentes, no necesariamente buenos, pero sí decentes. Segundo, tener que el horror no sea necesariamente algo 100% negativo, sino una herramienta. Tú puedes recibir durante una prueba un horror directo y ganarás un +2 a tu habilidad para esta prueba. Esto no deja de ser la habilidad de Sophie, la mujer de Mark Harrigan, pero con el horror. Es exactamente la misma idea. De hecho, si juegas con Mark Harrigan y te conviertes a onírico, tienes tanto a Sophie como la capacidad de esta carta. Es interesante. Sin embargo, evidentemente tiene que haber algún tipo de límite, porque tampoco quiero que pueda recibir horror y no haya ningún tipo de penalización. Por tanto, lo que implementé fue esta segunda capacidad. Cuando recibes horror, da igual si es por este efecto o por otro, si no te queda cordura, si tienes 8 de horror encima o más, te comes un daño directo. Y ojo, porque el daño sí que te puede derrotar. De modo que tú tienes este grifo aquí con el cual puedes ir encajando horror, aunque cuidado, porque hay muchas cartas de encuentro que te van a meter horror. Y son pruebas de voluntad a menudo. Y claro, piensa, tienes un test, por ejemplo, Rotting Remains, resto de descomposición. No está aquí, pero bueno, puede ser una variante. Test de voluntad 3, un horror por cada punto que te falte. Yo podría meterme un horror directo ya para subirme a 5. Lo cual, si luego autofallo o pillo una ficha muy negativa, pillo 3 puntos de horror más. Así que al final me he comido 4 de horror y me he puesto muy a tiro de este efecto obligado. Claro, es un problema. Sin embargo, también el problema que tenía esto era que hacía que el horror no fuese tanto una herramienta, sino que si tú lees hasta aquí solamente la carta, el horror es un mecanismo de desesperación. Si no tienes ninguna alternativa mejor, pues me pico un punto de horror para hacer un chute de habilidad que necesito. Sin embargo, yo quería que el horror fuese una herramienta, que el jugador no tenga tanto miedo a activar esto. Y para ello, y de esta capacidad de aquí. Al acabar el turno, como reacción, te puedes curar un punto de horror de gratis, o bien 2 si no te queda cordura, lo cual también te da un poco de margen para recuperarte, ¿no? Esto, fijaos que en la práctica, fijaos en cómo comba esta habilidad con la activación libre. Como yo de todos modos cada turno voy a curarme un punto de horror gratuitamente, quiere decir que cada turno en la práctica yo puedo gratuitamente activar esta habilidad una vez. E implica que, fijaos en lo que implica esto, fijaos qué interesante es, que en una prueba, cada ronda, tendré 5 de base en todo. Y 5 de base en todo, a no ser que juguéis muy, muy mal, os va a ser de utilidad. Va a ser de utilidad y es tremendamente útil. Y aparte, te vale para cualquiera de las 4 habilidades. Así que olvida por un momento tus virtudes y defectos, porque, por ejemplo, yo estoy jugando con Jacqueline Fine, que tiene una agilidad creo que tenía de 2 de base, era patética, lamentable, y le cae un test de agilidad 4. Ah, pero cuidado, porque ahora tienes 3 y te puedes poner en 5. Entonces, cuidado, porque igual no estamos tan indefensos como en principio pensábamos. Y eso crea una dinámica de juego muy, muy interesante. Y luego un símbolo arcano que es un +1 y que te cura 2 puntos de horror para darte más gasolina para poder activar esta habilidad. Yo creo que el diseño de la carta ha sido un éxito. Ha funcionado muy bien en todos los testeos que he hecho. Bueno, espero que quien lo juegue también lo considere así. Estoy convencido de que mucha gente va a malinterpretar ciertas cosas de la campaña. De hecho, yo estoy convencido de que cuando saque la campaña
voy a recibir amenazas de muerte por el escenario 2. Estoy viendo que o se va a repetir lo que pasó en el vídeo de la segunda edición del juego, porque me van a matar. Me van a matar por lo que he hecho en ese escenario. Pero no porque esté mal, sino porque es duro pero temático. Es duro pero temático. A ver, Carcosa tiene una cosa que es una crítica. La única crítica que se hace a Carcosa es algo que ocurre a la mitad, bueno, que puede ocurrir a la mitad y que a menudo veo como única crítica recurrente a la campaña, cuando justamente para mí eso es precisamente lo que hace que el juramento sea tan tremendamente bueno. La presión psicológica brutal que mete a los jugadores en un escenario que tiene lugar en el manicomio de Arkham. Por amor de Dios, es que es brillante lo que hace ese escenario y las consecuencias que tiene son absolutamente brillantes. Sí, es una putada, pero te hace que te tomes muy en serio ese escenario. Sí, ya lo he dicho, eso es lo que hace ese escenario. Estás viendo la zona roja, entiendo ya que te importa bien poco. Te importa bien poco esto, ¿no? Pero bueno, sí, lo hace y estoy convencido de que me van a amenazar de muerte o me van a llover palos por... Yo estoy siniestro, pero ese escenario, a ver, ya lo he visto en la zona roja, es un escenario súper crítico a nivel de historia, cuando la histeria se extiende por todo Arkham y eso es tremendamente peligroso para tu cordura, te la puede destruir de modo permanente. Entonces, también te mete una presión tremendamente importante, ¿no? Entonces, ya estoy seguro de que mucha gente no va a juzgar esta campaña como debe, pero bueno, ya, como siempre digo, y la experiencia del vídeo del Core 2.0 me deja claro, esto no lo hago para contentar a la mayoría. Lo hago porque es mi visión personal del juego, y quien esté viendo de modo regular espero que la comparta o al menos la respete. No, tampoco es que sea mucho pedir, yo creo, aunque parece que sí que es mucho pedir, ¿no? Más cosas. Cthulhu. ¿Cómo se representa Cthulhu en este escenario final? Ahí lo podéis ver ya. De entrada, Cthulhu puede aparecer o no. Ya comenté en el vídeo germen del proyecto que no tiene por qué aparecer. El final de la campaña no tiene por qué ser una confrontación épica contra Primigenio. De hecho, puedo decir que en el plano terrenal es muy difícil que aparezca. Y si aparece, te aseguro que no vas a poder hacer nada, absolutamente nada con Cthulhu. De hecho, estoy viendo que la versión que he puesto aquí es la antigua, porque le he hecho un ajuste. Lo que tienes aquí a la izquierda sería Cthulhu en caso de que aparezca en la versión terrenal. Y adelanto que va a ser difícil. También en directo voy a hacer el cambio aquí. Y con la guía de campaña, vamos a irnos aquí al Dios Soñador, Encuentros, Cthulhu. La versión será la cara de atrás. Esta sería así. Es que hay que añadirle, aquí lo tenía, que es inmune a las cartas del jugador, pero esto no impide que se puedan hacer más cosas. Me di cuenta de que había que extenderlo un poco más. A cartas del jugador y a las acciones de los investigadores no puede ser dañado, evitado ni derrotado. Entonces, sencillamente vamos a añadir esto aquí. Vamos a actualizar esa imagen por aquí, el Dios Soñador. Es esta variante B, por ponerlo bien. Vamos a borrar la otra barra con V espacio y perfecto. Pues continuamos con esto. Pues puede aparecer o no, y si aparece en la versión terrenal, olvídate. De hecho, esta segunda capacidad lo que está dejando claro es que tú no eres nada. Eres insignificante frente a Cthulhu. Ya no solo es que no sea una confrontación épica sin sentido, esto no solo no es un combate de boxeo. Ante Cthulhu eres la nada absoluta. Y si te engancha, te aseguro que no lo cuentas. Y eso realmente es el terror cósmico. Eso realmente es el horror cósmico de Lovecraft. Y no es un ser tentacular gigante que... no es un pulpo gigante que trata de inundar la ciudad de Arkham y se le pelea desde los tejados. Insisto, ya sé que me han caído palos por ese vídeo, pero es que es la absoluta realidad. Ya lo sé. La cosa es, en el plano terrenal es muy complicado que aparezca, es intocable. Pero, como dije antes, si de algún modo consigues llegar a su nivel, dicho de otro modo, si consigues entrar al plano onírico, ahí sí que estás un poco a su nivel. Y ahí sí que podrías ya intentar contenerle, que no derrotarle. Incluso derrotar a esto no es cargártelo, es solamente contenerle. Y en el plano físico es omnipotente, y en el plano onírico, aun con todo, fijaos, mete unos viajes que aún son muy considerables y los atributos son muy complicados. De hecho, sí puedo decir que este efecto va a ser el que tengas que utilizar con más frecuencia.
si quieres derrotarlo, porque ten en cuenta que el mundo onírico de este escenario es literalmente el sueño de Cthulhu. De hecho, luego voy a poneros los lugares que he ideado. Bueno, no los he ideado yo, evidentemente los he ideado con ayuda de IA, porque más de una vez he dicho que lo temático no es lo mío. Yo diseño mecánico sí, creo que soy muy bueno, tengo talento para hacerlo, pero temáticamente no tengo esa capacidad. Es que hubo gente que me recomendó, oye, ¿por qué no usas IA generativa? La verdad es que sí, tremendamente útil. Me apoyó mucho en Elementalistas y aquí, sobre todo para elaborar la parte temática, me ha sido muy útil, ha sido tremendamente útil. Y cuando le pedí que me generase, cuando le dije, bueno, la idea sí que fue mía de que el plano onírico fuese el sueño de Cthulhu. Entonces le dije, ¿por qué no me das lugares que puedan representar lo que está soñando Cthulhu, que es por donde los investigadores pueden moverse? Y me dio algunas ideas delirantes, ¿no? Fantásticas, extraordinarias, que creo que ahora sí, luego la vamos a mostrar. Claro, para poder pelear contra Cthulhu a su nivel, es fundamental intentar entender su sueño. Limpiar de pistas un lugar del sueño de Cthulhu implica que has entendido una parte de su sueño. Y con eso has encontrado un punto flaco de Cthulhu y puedes pararlo momentáneamente. Te aseguro que esto hay que saber usarlo. Y este escenario sí que puedo decir que el tempo es fundamental. Si tú consigues pillar pistas a buen ritmo, y consigues activar esto con cierta frecuencia, vas a poder resolverlo bien, pero cuidado con perder el ritmo. Si pierdes el ritmo, se te puede complicar. Y me atrevería a decir que con los investigadores oníricos es un poco más fácil mantener el tempo, porque al acceder a la variante onírica no tienes por qué jugar con el investigador onírico. Si tu revelación no es tan alta, no se te cambia la carta de investigador, mantienes la original. Y eso, hasta cierto punto, es negativo, porque, no creas, ese investigador onírico tiene cierta sinergia con el mundo onírico y el tema del horror no es tan problemático, es más fácil gestionarlo. Te curas un horror automáticamente cada turno, no tienes por qué usar la habilidad esta activación libre si no quieres, entonces, al final, sí. Creo que sí es un poco más fácil con el investigador onírico, lo cual para mí tiene mucho mérito haber conseguido cambiar lo que parecía una putada a algo que puede ser hasta apetecible. De hecho, yo ahora cuando rejuego la campaña prefiero jugar con el onírico antes que con los investigadores normales, por así decirlo, ¿no? Aquí tengo una diapositiva muy interesante, que es que si bien el escenario tiene dos variantes, una que es el plano terrenal, que es un poco un escenario más arquetípico, más de tener el ritual, es bastante similar al 4, tienes que encontrar 4 barreras arcanas y tienes que reactivarlas para mantener sellado a Cthulhu e impedir que despierte, porque se han debilitado con el ritual y el paso del tiempo. Entonces tienes que encontrarlas y reactivarlas mientras peleas con un mare magnum de inundación, de profundos tochísimos, con perdón, o que tocan mucho las narices, y algunas amenazas muy gordas. Mientras que el plano onírico es un poquito diferente. Es más tipo sueño, esa variante, ¿no? Eso implica que tengo un mazo de encuentros que es un poco diferente según cada variante, pero comparten algunas cartas. Y una cosa muy bonita y muy interesante es que hay algunas cartas que están en ambas variantes que claramente son más duras en una variante que en la otra. Y con todo sí que puedo decir que estas 3 cartas que estoy mostrando aquí son de mis favoritas. Las 3 pasaron por muchas iteraciones y al final quedaron en esto, que a mi juicio ha quedado súper bien, ha quedado tremendamente bien. Son cartas simples, sencillas, de esa elegancia mecánica de la que siempre he hecho de menos desde las campañas originales y que se ve mucho en Dunwich, que de hecho voy a hacer una comparación ahora con Dunwich, que creo que es interesante. De entrada, colapso dimensional es de mis favoritas, porque esta carta es mucho peor en el mundo terrenal que en el onírico. Es un test de agilidad 4, no es fácil, y si fracasas, subes la inundación de tu lugar. ¿Qué ocurre? En el mundo onírico la inundación es casi irrelevante, entonces esto te da un poco igual. Sin embargo, en el plano terrenal, que tienes el conjunto de marea creciente, que es reimplementado tal cual de Innsmouth y tiene una gran sinergia con mi campaña, cuidado con esto porque los lugares se inundan muy rápido en esa variante terrenal y vas a tener que moverte mucho. Tienes amenazas, muchas cartas que se vinculan a lugares y que te fuerzan a salirte de ahí. Y aparte de eso te mete 2 palos, 2 daños, si pasa a estar parcialmente inundado, o bien 3 si pasa a totalmente inundado, o si ya estaba previamente
totalmente inundado. El mazazo que pega esto en la variante física es brutal. De hecho, me acuerdo cuando testeé con Mandy que la hija de su madre se robó las 3 copias de esto. Uf, las pasó canutas. Acabó la partida con un punto de vida restante. Las pasó absolutamente canutas y nos llenó el mapa de basura, de inundación. Y sin embargo, esto en el plano onírico, a ver, generalmente te mete a 2 daños, que no son triviales. Ojo a las combos con las simbólicas, que también son importantes, pero bueno, no es para tanto. Por contra, la ira del soñador, que esta es de mis favoritas, puede que toda la campaña, que es básicamente un ataque inmediato de Cthulhu. Si Cthulhu no está en juego, haz oleada, y si no, Cthulhu te ataca independientemente de su lugar actual, pero con una salvedad. Tú puedes, cuando resuelves este ataque, puedes descartar cualquier número de cartas de la mano para cancelar esa cantidad de horror del ataque, y perder cualquier número de recursos para cancelar esa cantidad de daño. Y esto, primero una cosa. Esto es mucho más complicado en la variante onírica, porque en la variante onírica Cthulhu entra al juego desde el turno 1 está en juego. No entra directamente en juego, de hecho la parte inicial está un poco en un limbo, está junto al mazo de plan en juego, pero no se puede tocar ahí. Y esto cuenta como juego, así que este efecto resuelve. Te ataca y, como digo, el mazazo que pega en el plano onírico es brutal. En el plano físico es peor. Lo que ocurre es que en el plano físico no llega hasta las últimas 6 rondas. Ahí sí que la parte final sí que esto te revienta en el plano físico, ¿no? Pero en el plano onírico es más complicado. Y además, lo que he hecho aquí de nuevo es otro plagio. Es otra copia de algo que se hacía. Esto es Yog-Sothoth de Innsmouth. De Dunwich. Que cuando que pega por 5 horror, tienes la opción de hacer descartes de la mano para cancelar ese horror, a lo cual yo le he sumado la opción de pagar recursos para cancelar daño, que también te puede moler a palos físicamente, ¿no? Y es algo que me dio que pensar, ¿por qué no ha habido ninguna carta o no tengo yo el recuerdo ahora de cartas que hagan cosas similares a esta? Es justo lo que dije en aquel famoso vídeo, insisto, de mis favoritos, el mejor que he hecho nunca para mí. ¿Por qué la ciudad sumergida no funcionó? ¿Por qué diantres en Dunwich se hacen cosas tan bien y luego se abandonan? No he visto primigenios que intenten acercarse si quieren hacer cosas por el estilo. Pero es que hay más todavía. Hay más. Mirad la tercera carta que os muestro aquí. El ejemplo de pesadilla. Esta, para mí, puede que sea top 3 de mis favoritas, yo creo, mejor diseñadas de toda la campaña. Atributos 332. Buscador. Esa carta es una bazofia en un escenario final de campaña. Léela entera. No mire solamente los números. Léela entera. Aparece en lugar más cercano con pistas. O sea, lugares con pistas son lugares donde suele haber personajes buscadores, donde quieres estar si quieres ir avanzando el acto. De hecho, lo necesitas para poder... Esta capacidad de Cthulhu es vital. Necesitas pistas para poder sacar adelante este escenario. Así que este bicho va a irse a por los investigadores que están buscando esas pistas. Y tiene presa más cartas en mano. Otra cosa. Antes estuve investigando en ArcanDB y me di cuenta de que hay muy poquitos enemigos que combinan tanto aparición como presa. De nuevo, es algo que en Dunwich se hacía y no entiendo por qué diantres en todos los años del juego ha habido muy pocas cartas como esta que comben tanto aparición como presa, porque es que esto crea una dinámica muy bonita que entenderéis mejor ahora si acabo de leer la carta, que es que cazador evidentemente y tiene obligado al enfrentarse a ti, muy típico de los profundos, tienes un descarte aleatorio de tu mano. Y esta carta ha sido de las que más me han hecho tirarme de los pocos pelos que tengo durante los testeos. ¿Por qué? Porque los personajes buscapistas suelen acumular cartas en mano, suelen tener muchas cartas en mano. Yo voy a caballo ganador, intento jugar un Higher Education y cartas que requieren tener muchas cartas en mano, y este enemigo de modo sistemático se me enfrenta al investigador buscapistas y le hace un descarte aleatorio, lo cual de entrada no es necesariamente muy malo. Pero ¿qué ocurre? Evidentemente hay que cargárselo. Esto no puede quedarse en pie. Un enemigo en pie es un problema grave en este juego por definición. Por lo tanto hay que cargárselo. ¿Qué ocurre? Que si el buscador no tiene medios para combatir o le fallan, tiene que venir un compañero, el combatiente, a quitarlo de en medio. Ya de entrada, la típica estrategia de tener al personaje combatiente guardaespaldas, típica Zoe, siguiéndole el culo al personaje buscapistas,
de entrada puede que no funcione, porque va a ser normal que el buscador tenga más cartas en mano que otros investigadores. De modo que da igual quién se robe esto, que este bicho va a aparecer enfrentado al personaje buscador 9 de cada 10 veces. Y le come el descarte aleatorio. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres atacar a ese enemigo, siendo otro investigador, ya sabéis que una táctica muy típica es, bueno, primero me enfrento al enemigo y luego le ataco. ¿Qué ocurre? Que si yo me enfrento al enemigo, me como yo también otro descarte aleatorio. Entonces, claro, tengo un dilema. Me la juego a atacar a este enemigo enfrentado con un compañero de equipo, lo cual es un problema porque este escenario es cañero con el daño. Esta carta aparte te mete daño al buscador, le mete daño muy fácilmente, sobre todo en la variante terrenal. Entonces, claro, tienes un dilema. Si yo ataco a mi compañero de equipo para quitarle a este enemigo, que debo hacerlo, pues puedo crear un problema muy grave. Aquí hay simbólicas muy duras, tienes -4 y -5 por doquier, y debes tenerlo muy claro. Y te puedes autofallar aún con todo, y podría ser terrible autofallarte esta prueba. Y aparte, tiene 3 de vida, que es el número mágico. Un ataque de 3 de daño. A ver, a estas alturas de la campaña deberás poder hacerlo, pero o tienes la herramienta adecuada o dependes de una carta. O sea, como dependas de un golpe brutal o de un evento para hacer ese daño extra, la opción de enfrentarme al enemigo previamente pierde mucha gracia, porque es posible que me descarte esta carta. Ponte, por ejemplo, que tengo un machete en mano para atacar, bueno, en juego ya para atacar, y si quiero matarlo de un golpe, confío en un golpe brutal. Lo que ocurre es que si yo me enfrento a ese enemigo, me puede descartar el golpe brutal, me puede descartar la carta que necesito para quitármelo. Entonces, digamos que pueden parecer tonterías, pero son dilemas que yo considero muy interesantes y que... Es que no, me pregunto por qué diantres. Es que toda la experiencia de esta campaña me pregunto, ¿por qué diantres el equipo de diseño abandonó este tipo de diseño? Y se fue a cosas más raras, más rocambolescas, a partir de... Sobre todo, es que en Dunwich estas cosas se hacen. Esto es Dunwich. Esto es aparición, presa, efectos de enfrentamiento. Esto es Dunwich. Esto se hace desde la primera campaña oficial. Es decir, toda la campaña, la única rareza que tiene es, bueno, la inundación y la revelación, que son cosas súper sencillas. El resto de la campaña es el menos es más. Se empara mucho en apariciones, presas, métodos obligados sencillos, y funciona muy bien. Tiene esa elegancia mecánica de Dunwich, pero, tío, ¿por qué diantres el equipo de diseño abandona esta... Decía, bueno, yo la verdad es que siempre he tenido teorías, pero bueno, recientemente digamos que he recibido una información que podría justificar todo, y bueno, que muy probablemente se malinterprete. Bueno, ya a mí me malinterpretan todo, así que sinceramente ya me da exactamente igual. Podría ser que MJ Newman no sea el genio que nosotros pensábamos durante todo este tiempo. Yo siempre pensé que es una persona que empezó muy bien, pero que perdió el tarro con el tiempo. Lo que ocurre es que recientemente, bueno, a base de un vídeo de nuestros amigos de Dados Cargados, un saludo como siempre que está haciendo Nano, Edu, un placer escucharos como siempre, gran vídeo del otro día, el de las reglas caseras. De hecho, en ese vídeo, justamente, es el que voy a referenciar, porque en él ponen un tuit de MJ Newman que es delirante, que es acojonante, porque demuestra tener cero conocimientos de diseño de juegos, porque propone una regla casera para Gloomhaven, que es un despropósito absoluto para Gloomhaven, que básicamente propone es que no me mola tener solo 3 cartas en mano y no poder jugar mis jugadas más chulas. Entonces, por eso yo propongo una regla casera de que si me da la gana solo juego una carta y elijo si jugar la parte de arriba o la de abajo. Si no has jugado a Gloomhaven, no entenderéis el despropósito brutal, pero brutal, que es esa entre comillas regla casera. Es que lo que demuestra es que esta persona no ha entendido Gloomhaven, no ha entendido para nada Gloomhaven. Justamente la gracia de Gloomhaven es la gestión de tus cartas, la gestión de recursos, y el hecho de proponer que solo se descarte una carta por turno en vez de 2. Las cartas que tienes en mano son la vida que te queda, porque tú cuando te quedas sin cartas se acabó, te quedas agotado, no puedes seguir jugando, estás derrotado. Entonces, si tú en vez de jugar una carta, en vez de jugar 2, perdón, por regla debes jugar 2. Si en vez de jugar 2 cartas, tú por tus cojones, me da igual, por tus narices, juegas solo una, estás multiplicando por 2
el número de rondas que tiene. Así que te acabas de cargar el juego por completo. Es claro, eso a mí me dio que pensar también. Me dio que pensar, incluso revisando los diarios que me pasasteis, que hubo gente que con muy buen criterio, y lo agradezco mucho, me pasó sus diarios de diseño de Arkham, del blog. Está muy bien, pero hay algunas cosas que me mosquean bastante. Me hacen plantear, ¿esta persona sabe realmente, tiene realmente el conocimiento de diseño que yo pensaba? Porque, por ejemplo, hace referencia a un enemigo que es el Deep One Bull, un bicho de 5 de vida de Innsmouth. Y dice, bueno, este enemigo, si lo queréis derrotar, os costará entre 2 y 5 acciones hacerlo. Y eso, a ver, tú puedes decir que es un poco... Puedo ser quisquilloso a decir esto, ¿no? Pero si tú siquiera estás concibiendo la posibilidad de gastar 5 acciones para despachar a un enemigo, es que mucho no has jugado a esto. A ver, cualquiera que me esté viendo ha jugado a esto mínimamente. Y sabes que la compresión de acciones es vital para ganar a esto. Usar un ataque básico es un último recurso, es algo que no usas prácticamente nunca. El 98-99% de los ataques son con armas. Un enemigo de 5 de vida yo lo veo como algo que tienes que matar en 2 golpes, a lo sumo 3. Y si puedo hacerlo en 1, mejor que mejor. Se puede hacer en un golpe. Es decir, ya vendrá que no contemple la opción de hacerlo en un golpe, ya también nos queda un poco, porque es posible, es perfectamente posible matarlo en un golpe. Incluso, aunque tengas que combar varias cartas, igual un policía raso, un golpe brutal, o simplemente con cualquiera de estas 2 cartas, un lanzallamas y ya está, te lo cargas de un golpe. O con el golpe de nivel 2, incluso con una carta que pegue de 3, ya te lo cargas. Si eres Zoe con la cruz, es un daño directo, ya puede decir que soy quisquilloso, sí, pero que no conciba la posibilidad de matarlo de un golpe y que conciba la posibilidad de gastar 5 acciones en ese enemigo, tío, no sé, a mí me mosquea. O sea, no, entre eso y el indicio este de Gloomhaven, a mí me da que también en ese blog también reconoce que trabajó muy codo con Nate French en los arranques del juego para diseñar arquetipos de escenarios. Entonces, claro, esto a mí lo que me da que pensar, tío, ¿y si el genio auténtico era Nate French? El tío que fue el diseñador de la arquitectura de Arkham, El Señor de los Anillos, Marvel Champions. La arquitectura de Arkham es una pasada. De hecho, a ver, yo no hubiera podido hacer lo que he hecho en esta campaña fanmade, no hubiera sido posible para mí tan fácilmente si la arquitectura del juego no fuese tan buena. Es que es tremenda. Es que te digo más. Ha habido escenarios que ya visteis que a la primera intentona ya funcionaban perfectamente. Ya funcionaban sin ningún problema. Bueno, o prácticamente sin problemas. Es decir que si tienes suerte puede cuadrarte. Eso podría explicar por qué hay aciertos esporádicos en la historia del juego. Explicaría por qué Hemlock Vale pudo ser un acierto, porque pudo ser igual de casualidad. O te digo más, con el testeo cualquier cosa puede funcionar. El escenario de las mareas no tenía nada que ver en la primera versión con la última. Ya ha evolucionado muchísimo. Creo que es un pepino de escenario ahora, pero no lo era cuando empezó las primeras variantes. Ya estaban bien de entrada. Pero el trabajo y el testeo permite sacar adelante prácticamente cualquier cosa. Yo tengo la teoría de que la arquitectura del juego es tan robusta que aguanta cualquier cosa. Entonces, podría ser... Como teoría, podría ser que igual el genio auténtico fuese Nate French y que a Newman le dejase esos arquetipos de escenarios y que esta persona viviese de esos esquemas que le dejó Nate French durante las primeras campañas y según se van agotando esas ideas y Newman tiene que empezar a rascarse la cabeza y empezar a hacer otras cosas, ahí va degenerando el juego porque igual no tiene tantos conocimientos de diseño como pensábamos que tenía. Y luego cuando le dan libertad creativa llegan las llaves y pasa lo que pasa. Bueno, te marchas de la compañía, haz lo que te dé la gana y mira, pues y podría ser esto. Ya estoy seguro de que se va a malinterpretar y que va a haber seguramente... Voy a tener que cerrar los comentarios de este vídeo también, que me da igual, ya no tengo ningún problema ya en hacer tal cosa, pero dicho, es una teoría que me surge porque cuando veo el diseño de esta carta, esto es Dunwich. Estas 3 cartas son Dunwich total. Y claro, eso se va abandonando progresivamente. Y es que cuadra. Fíjate, ¿en qué momento Nate French promociona el puesto de Cory Koneska? Cuando Cory se marcha a Fantasy Flight y
Nate Friends coge su puesto, creo que es en 2018, 19, creo por ahí, creo que debería ser esa fecha. Ahí estamos en el círculo roto, los devoradores aproximadamente, y los devoradores es la primera idea de pinza ya, con las campañas duales. Podría ser, podría ser. Insisto que, por favor, que si alguien está todavía viendo esto, que no se tome esto como un insulto, ataque personal a MJ Newman, Ni más, faltará menos. Porque, a ver, decir que alguien no sabía tanto de esto como yo creo que sabía, eso no es un insulto. Aunque lo quieras pintar como tal, tú a mí puedes decirme que el buscador acá no tiene ni pajolera de lo que está hablando. Puede decir, no es un insulto. Puede considerar que te equivocas, pero no, argumentalo. Explícame por qué considero que no sabes que no tiene tanta validez. Yo te digo, me defiendo con lo que lo tengo, ¿vale? Que si no me estuviera escuchando, que no creo que sea el caso, podría igual defenderse. Que lo haga, me parece muy bien. O al menos que me explique por qué hay esa decadencia, o igual me dirá que es subjetiva mía, que eso es tu percepción subjetiva. Claro, pues a ver, es que también es eso, en parte es eso. Pero bueno, son todo, como digo, reflexiones. Hoy es un vídeo que no contaba hacer, está prácticamente a punto de acostarme ya, y fíjate, al final esta noche voy a no dormir, ¿no? Entonces, bueno, y aún tengo que poneros el vídeo, todavía que me quedaba de última reacción. Bueno, voy a hacer un vídeo de 2 horas, al final cada vídeo va a ser más largo. En fin, quiero acabar el vídeo mostrándoos esos lugares del mundo onírico, para que veáis que yo creo que qué pedazo de ideas salieron con ayuda de la IA, como digo, para plantear posibles lugares del sueño de Cthulhu. Por ejemplo, el recuerdo de un ahogamiento. Está recordando a una persona que se ahogó y es alguien que siente satisfacción con ello, ¿no? Y la temática también, los flavor tests también están muy bien. Estás bajo el agua, pero respiras. La sensación es extraña. Es un sueño, recordad. Es los pulmones llenos de agua que te sostiene en lugar de asfixiarte. Luego tienes un jardín, el de la eternidad, donde nada se mueve. Flores congeladas, en plan la floración. Es como un lugar que está parado en el tiempo, por así decirlo. En un jardín, pero está parado en el tiempo, mecánicamente. Bueno, no explica mecánicamente que es que al acabar el turno aquí, hacer un test de agilidad, como que peleas por intentar salir del agua y por un palo y un error, porque la amenaza no es tanto física como mental. El jardín, un lugar donde está todo parado, el tiempo está parado, lo que hizo fue que no se pueden activar capacidades fuera de la fase de investigación. Es decir, que esto te impide resolver capacidades fuera de la fase de investigación. Esto incluiría tanto esta en la fase de mitos como esta sí podría hacer la fase de investigación. Pero la de los mitos en los mitos no podrás activar la de picarte de horror. Luego, estos dos, cuidado. Sobre todo este de aquí es una trampa. Es una trampa brutal. El límite del vacío es un lugar que está conectado con todos los demás lugares en juego. De aquí puedes saltar a cualquier otro. Aparte, no lo he comentado, pero en la regla de esta variante del escenario, la onírica, tiene regla de exploración. Es que tú tienes que barajar todos los lugares y ponerlos debajo de la carta de referencia del escenario, como el escenario 1B. Y al explorar, aquí solo desde lugares sin pistas, aquí sí, saca las últimas 3 del mazo y pones una en juego. Da igual dónde esté y da igual si está conectada o no. Es el mundo onírico, el mundo de los sueños. Y no sé si alguien aquí, que esté escuchando ha hecho alguna vez un viaje astral o sabe un poco al respecto, pero en sueños tú puedes viajar con el pensamiento donde tú quieras. Entonces, para reflejar esto, al explorar, tú puedes saltar a cualquier punto del mapa. Luego ya, en cuanto vas construyendo el sueño, ya las reglas lógicas se van imponiendo y las conexiones de los lugares se van también imponiendo, ¿no? Pero al explorar, lo dicho, pones un lugar y puede estar en cualquier sitio, no tiene por qué estar conectado al tuyo. Y hay lugares con conexiones un poco especiales. Por aquí, desde aquí, puedes saltar a cualquier otro. Que es más, el límite del vacío, que estar aquí es como estar en ninguna parte, suspendido en un vacío que solo existe porque Cthulhu sueña con la nada. Y luego, el océano de conciencia, mucho cuidado porque es una tremenda trampa. Es un lugar que todos los otros lugares están conectados a este. Y cuidado, no al revés en ambos casos. Esto quiere decir que estés donde estés en cualquier otro lugar, puedes saltar aquí. Y esto incluye enemigos, incluye también enemigos. Incluye a Cthulhu. Cuidado porque si Cthulhu no está agotado, puede saltar aquí, esté donde esté. Así que este lugar, cuidado porque es peligrosísimo. Y temáticamente esto sería el subconsciente mismo de Cthulhu. Un océano de pensamientos demasiado vasto para comprenderlo. Y todos los lugares llevan a este, ¿no?
Más cosas, la cámara del eco, un lugar donde no se pueden jugar eventos, tus palabras te vuelven pronunciadas con voces que no son las tuyas. Esto me recuerda mucho a un juego que se llama System Shock 2, que había una entidad alienígena que era The Many, que te hablaba con 3 voces al mismo tiempo. 3 voces, aparte, muy diferentes. Creo que tenías una que era una voz varonil, un barítono. Luego otra que era una mujer que hablaba con un tono muy agudo. Y otra que era un niño. Otra mujer también podía ser. No sé, era acojonante. Me metía muchísimo miedo, la verdad. Luego la galería de caras son un montón de rostros tallados en las paredes, humanos, profundos, antiguos, y que te observan. Y que siente que te siguen por la mirada. Luego la anatomía del miedo. Me encanta, la anatomía del miedo, que cuando lo pones en juego para explorar te obliga a buscar una carta terror en el mazo de encuentros y robarla. Hay ciertos truquillos para que esto no sea muy grave, pero bueno, no lo voy a desvelar. Esto sería miedo plasmado en forma anatómica. Ves la estructura, entiendes cómo se mueve y reconoces los patrones que sigue, pero entenderlo no lo hace menos aterrador. O luego la biblioteca de libros no escritos. Es un lugar con libros que nunca se escribieron y cuentan historias que nunca sucedieron. Creo que todo esto es un poco lugares que son contradicciones lógicas, pero lo son intencionadamente porque es el mundo de los sueños, y en los sueños básicamente todo es posible, pero todo no deja de ser una expresión del subconsciente de Cthulhu. Entonces, voy a dejarlo aquí ya. Al final he estado 1 hora y media hablando, qué barbaridad. Y voy a dejaros ya con ese último diario final. A lo tonto, os he dedicado un vídeo, a la gente que ha entrado en la zona roja, os he dedicado un montón de... Os he dado, creo, un montón de información interesante, tanto de la campaña como más allá. Y ahora ya a modo de epílogo, por si alguien lo quiere ver todavía, os voy a dejar mi reacción tras testear por última vez el último escenario de la campaña. Por hoy voy a dejarlo aquí y espero ya que en el siguiente diario, que va a ser ya el último, ya sea ya uno en el que os dé ya definitivamente la beta para que la podáis jugar y pueda ya empezar a terminar con esto, con lo último, con la última prioridad, que sería la parte gráfica. Así que yo por mí voy a dejarlo aquí. Un saludo y hasta la próxima. Os dejo ya pues con el vídeo de esa primera impresión tras el último testeo del escenario final. Bien, voy a hacer un breve vídeo aquí de primera impresión tras un testeo. Debo decir que estos últimos escenarios de la campaña no he hecho muchos vídeos de estos, prácticamente ninguno. De hecho, no los voy a publicar, ni siquiera sé si lo publicaré. Pero este es básicamente el último de una descomunal ristra de testeos que he tenido que hacer para el último escenario, para el escenario final, hasta que finalmente considero que lo he cuadrado. Es que no os podéis ni imaginar lo tremendísimamente difícil que ha sido diseñar y calibrar los últimos escenarios. Y esto es porque, al contrario que en los primeros escenarios, donde era básicamente un lienzo en blanco, yo podía pintar lo que quisiera en ese lienzo, dicho de otro modo, podía diseñar lo que se me antojara, tenía carta blanca para hacer un poco lo que quisiera. Según va avanzando la campaña me he dado cuenta de que como tienes que intentar, o al menos yo estoy intentando, y creo que hay que intentar, que todo lo acontecido anteriormente en la campaña, de un modo o de otro, lleve a lo que está ocurriendo en este escenario, pues aquí ya no tienes carta blanca, ya no tienes un lienzo en blanco, tienes un poco más de restricciones, y sobre todo los últimos 2 escenarios, lo he notado muchísimo, han sido tremendamente difíciles de diseñar y luego tremendamente difíciles de calibrar. Por aparte, este último escenario, tal y como dije en el vídeo que fue germen de este proyecto, el de por qué la ciudad sumergida no funcionó, este escenario final tiene múltiples variantes. Y si bien la primera cuadró muy rápido, la primera la diseñé bien al momento, sobre todo la que es un poco más rocambolesca, la que va asociada a un nivel de revelación más alto, por esto es obvio, obviamente, el nivel de revelación como es una de las bases mecánicas de la campaña, es tremendamente importante y cambia muchísimo el modo en el que este escenario final se resuelve, es la intención. Mi intención siempre fue, desde que empecé la campaña, que todo lo acontecido previamente, sobre todo medido en la revelación, afecte de un modo muy drástico a este escenario, pues creo que lo he conseguido. Lo que ocurre es que la variante más rocambolesca, me ha costado muchísimo diseñarla. Ahora voy a hacer una pequeña zona roja para contar un poco detalles de este escenario, pero no sé siquiera si lo publicaré porque este próximo diario de diseño, que va a ser el 4º, quizás, como no tengo tantos vídeos de estos y también se hicieron un poco pesados en el vídeo anterior, la verdad, pues simplemente voy a hacer en el PowerPoint, voy a hacer una zona roja en la cual voy a explicaros en detalle, para los que queráis, el funcionamiento de estos últimos 3 escenarios, porque el diario 3 lo hice antes de hacer las cámaras geométricas del escenario 3B y evidentemente antes de hacer este acto final de la campaña. Así que realmente me queda poco ya para tener
la versión alfa de la campaña. Eso quiere decir la versión alfa de la experiencia de jugar los escenarios uno detrás de otro en secuencia. Hasta ahora los he testeado como independientes todos, nada más. Que en verdad, como independientes, digamos que asumes unas ciertas circunstancias en la campaña. En el recuadro de instrucciones independiente, yo siempre pongo ahí una serie de indicaciones que intentan representar lo que será la experiencia promedio. Es decir, en ningún extremo del espectro de lo que pudo haber ocurrido previamente en la campaña, ¿no? Ya de entrada, como ya he dicho más de una vez, esto hace que esta campaña ya esté más testeada que la llave de Escarlata, porque la llave de Escarlata no tiene instrucciones independientes, así que no se ha llegado a este punto en el desarrollo, ¿no? Se pasaron más tiempo escribiendo textos que puliendo el juego, ¿no? Al menos esa es mi teoría, ¿no? De modo que, bueno, voy a contaros algunos detalles, ya que, bueno, tampoco puedo evitarlo, no sé siquiera si esto verá la luz o no, pero bueno, este escenario final es muy peculiar porque tiene dos variantes y básicamente son como dos escenarios en uno. Al arranque del escenario pues tienes una situación que es muy común, que es la arquetípica de que tenemos que pillar dos pistas por cabeza. Sería esto de aquí. No tiene ninguna historia, tiene solo un lugar en juego, que es esto de aquí. Ya de entrada tienes una peculiaridad, que es un escenario que usa lugares de dos caras. Y de hecho, fijaos que tiene como curioso que por el lado, tiene un lado que se llama tumba, que no tiene icono de conexión, y el otro, Fauces de Cthulhu, pues sí que tienen iconos de conexión. A ver, tened muy claro que el enfrentamiento, puede haber enfrentamiento con Cthulhu, pero como dije ya en el vídeo de un momento, no es un combate de boxeo, no es una pelea épica en la que te subes a los tejados de la ciudad y plantas cara a un primigenio que, básicamente, si despierta debería ser, se acabó. O sea, si eso despierta, despídete de tu humanidad porque el mundo como lo conocías se ha terminado. Si eso despierta, ¿no? Por tanto, es algo que he tenido muy claro en esta campaña, basarla en los principios auténticos del terror Lovecraftiano. Eso no quiere decir que no pueda haber un final épico con un primigenio. De hecho, lo hay. Tenemos una carta de Cthulhu. Que al final, en esta variante, esta variante que he hecho ahora es en la que sí que puedes combatirlo. Lo que ocurre es que Cthulhu es una entidad a la que en el mundo físico no la puedes combatir. Si eso despierta, apaga y vámonos porque se acabó. O sea, el mundo se acabó si eso despierta. Y eso se refleja también, es un enemigo de dos caras. Este es su lado físico, el lado, en caso de que llegue a aparecer... El escenario tiene dos variantes. Es que me estoy yendo un poco por las ramas, ya lo sé. Voy a volver un poco para atrás porque me estoy yendo por las ramas. Ese acto 1 se pilla simplemente limpiar la entrada de las tumbas, un lugar velo 4, no es fácil, incluso con mazos mejorados. Bueno, es un velo que no es trivial, se puede hacer sin muchos problemas, pero no es el regalo de un velo 1 o un velo 2, tienes que currártelo para pillar esas pistas. Aparte tiene el inconveniente de que empieza parcialmente inundado y tienes cartas que pueden inundarlo. De hecho, en mis testeos, cuando esto se inunda rápido, corre, pilla esas pistas rápido porque te va a comer esta inundación, te va a acabar comiendo, ¿no? Entonces, bueno, es una amenaza más que tengo también para incentivar a que pase rápido, que no hay nada que te obligue a avanzar, sino que estoy intentando que las dinámicas de juego te exijan, te hagan avanzar, ¿no? Digo, correlación entre temática, mecánicas y dinámicas, de lo que siempre he hablado cuando hablo de diseño en este juego. Porque podría haber obligado a que se avance, cuando pillo las pistas avanza automáticamente, que de hecho lo hago en otro punto del escenario, pero en este punto queda simplemente que los jugadores sintieran la presión de la inundación y que tienen que avanzar porque no hay ningún otro lugar en juego en cuanto avanzas entre el resto del mapa. Entonces, para poder escapar de aquí tienes que pillar rápido, tienes que averiguar rápido cómo entrar a las tumbas. Lo que ocurre es que cuando se avanza tienes un interludio de escenario que va a hacer la preparación de las dos variantes del escenario, que dependen de la revelación. Tiene básicamente dos grandes variantes. Una que tiene lugar en el mundo terrenal, digamos que Cthulhu intenta poseer a los investigadores, para lo cual intenta llevarlos al plano onírico, al plano astral, al plano de los sueños. Y si tu revelación era baja, pues te resistes, te logras resistir porque no has perdido gran parte de tu humanidad, ¿no? Entonces, si tu revelación es baja, vas a conseguir evitar ese tirón de Cthulhu y jugarás el resto del escenario en el plano físico. Y eso se refleja con que los lugares van a ser todos lugares en un patrón de filas y columnas, un escenario muy arquetípico, muy similar a los de la campaña oficial, donde pues tienes que reforzar una serie de sellos arcanos que dejaron los antiguos ahí para... tienes que reforzarlos para evitar que Cthulhu despierte. Todo lo ocurrido en la campaña ha hecho que esos sellos se debiliten. La Orden Esotérica, otro de los grandes antagonistas de la campaña, ha trabajado en debilitar esos sellos
y ha hecho que Cthulhu esté a punto de despertar. Entonces, la variante en el plano terrenal es tienes que pelear contra los profundos y contra la inundación para reforzar esos sellos y así evitar que Cthulhu despierte. Luego, si puede salir con vida. Si puede salir con vida, mejor que mejor. Aún no lo tengo escrito, pero bueno, voy a intentar hacer que, bueno, hay un acto 3 final que simplemente es volver a la entrada y desistir. Si has logrado colocar los 4 sellos, digamos que como el final de Dunwich, si llegas hasta ahí ya has ganado la campaña, pero tu supervivencia depende de salir de ahí. Y no será fácil porque ya adelanto que al salir todo el plano, todo el mapa se inunda totalmente. Entonces vas a recibir daño directo todos los turnos. Entonces, o corres, hay enemigos por en medio, mapa grande, tienden a aparecer lejos, hay que torearlos bastante. Bueno, es un poco ese tipo de escenario, ¿no? Sin embargo, la otra opción es si tu revelación es tremendamente alta, Cthulhu, no puedes evitar que te absorba y que te lleve al plano onírico, al mundo de los sueños. Y esto se refleja con la segunda cara, la cara opuesta de los lugares. Todos los lugares tienen 2 variantes, una plano terrenal y otra plano onírico, ¿no? Lo que ocurre es que solo se utiliza una de las 2 en cada variante. No es que se volteen durante el escenario, únicamente esta se voltea, el lugar inicial, pero el resto simplemente es para aprovechar el espacio, para no tener que andar haciendo 2 juegos de cartas, para no tener que imprimir 20.000 cartas, pues simplemente tienes aparte la dualidad entre el mundo terrenal y el plano astral, que en la realidad coexisten, en el mundo real coexiste en el plano terrenal, el plano de los sueños astral, digamos. Pues esto lo reflejo con cartas de 2 caras. Cada cara es uno de los planos de existencia, por así decirlo, ¿no? Y Cthulhu está residiendo en el plano, digamos, onírico, y está a puntito de despertar. Lo que ocurre es que en el plano onírico sí que se le puede plantar cara. Cthulhu es un enemigo que tiene 2 versiones. Esta sería la versión terrenal, que no se puede tocar. Como dije, a Cthulhu no se le derrota, es una frase fundamental que dije en aquel vídeo. En el mundo terrenal, por lo menos, esto no lo puedes tocar. No tienes ni vida, ni combate, y unos ataques de la leche. Si llegas a entrar en su lugar, te neutraliza. Básicamente es como te toque, se acabó. Como te toque, game over. Y esto sí que es algo que refleja temáticamente lo que es un primigenio. Si ves esto, que está en un lugar adyacente al tuyo, corre, huye y no mires atrás porque te va a comer. Y como tengas paralizado por el miedo, que está en este escenario justamente para meterte este tipo de presión te va a costar escapar de los enemigos. Y la inundación te va a poner aparte muchas trabas en el camino sobre la movilidad. Entonces, aunque el mapa es amplio y es relativamente fácil escapar, cuidado, porque si te despistas, esto te come en un turno, porque te revienta por completo, ¿no? Sin embargo, en el mundo onírico, es una versión que es una brutalidad, es un primigenio, pero se puede jugar con él, incluso se le puede llegar a atacar a distancia. Lo que ocurre es que no es fácil porque limpiar las pistas, porque para poder hacer esto, tu lugar tiene que estar libre de pistas. Tienes que haberlo limpiado por completo de pistas. De hecho, digo más, inicialmente una variante antigua del escenario tenía lugares que tenían entre 1 y 2 pistas por cabeza. De hecho, están aquí escritas, algunos con 2. Pero me di cuenta de que esto inducía una varianza demasiado grande. Y como te atascaras en un lugar de 2, este bicho te pilla. Y si te pilla, igualmente, aunque no sea tan bruto como el mundo terrenal, es un game over, prácticamente. De hecho, incluso hay otra carta que he diseñado, que me ha encantado cómo ha funcionado. Esta carta es de mis favoritas de este escenario, la ira del soñador. Es que si Cthulhu está en juego, te ataca, esté donde esté, con una pequeña salvedad. Es que tú puedes descartar cualquier número de cartas de la mano para cancelar esa cantidad de horror y perder X recursos para cancelar X recursos. Que esto es lo mismo que ocurre con Jog Sothoth en Dunwich. He copiado esa característica, pero la he hecho en forma de carta de encuentros y para que te pueda pillar un poco por sorpresa, ¿no? Luego también hay otro ataque por sorpresa que te hacen al final del plan 3, que me di cuenta que era algo bruto, porque si Cthulhu está en juego, ataca a todos los investigadores estén donde estén, pero esto no da la salvedad de hacer descartes y pagar recursos para cancelar. Y me di cuenta de que era muy bruto eso, porque aparte está el escenario muy avanzado y además el juego te ha comido. Es un escenario final que he diseñado para que sea súper cañero, evidentemente. Pues esto era muy bruto. Entonces lo que hice fue, lo cambié e hice que el ataque sea igual que este, solo que te dé la posibilidad de hacer descartes y pagar recursos para cancelar parte de ese daño y parte de ese rollo. Con todo, esto no se puede hacer si te pilla en fase de enemigos. En fase de enemigos o ataque de oportunidad te hace todo y no puedo hacer nada para evitarlo. La ventaja que tienes es esta habilidad de aquí, que tú puedes hacer un autoesquive y meterle un daño más o menos significativo desde cualquier lugar
pero tienes la pega, pero tienes varias pegas. Primero, cada lugar solo puede hacer esto una vez. Eso de entrada. Y segundo, el mapa se forma de un modo muy peculiar. Muy, muy peculiar. Porque tenemos una mecánica de exploración en este escenario. Hay varias variantes del acto. Yo voy a hablar aquí de la onírica porque la terrenal es más sencilla. Aquí he marcado con recursos los lugares donde activé esa capacidad. Veis que he dejado un rastro aquí de recursos porque Mandia es una auténtica máquina cogiendo pistas. Pero luego hay más. Luego aquí tengo otra sorpresa más que ahora os voy a explicar. Esto para la gente con revelación súper alta. Yo en este caso estaba testeando una variante intermedia. Es un escenario que funciona por exploración. Tienes una habilidad de exploración en el mazo de acto. Si puedo quitar solo una de las cartas. ¿Dónde ya antes he dejado el resto de cartas ahora? Las he dejado aquí abajo, que estoy ya hasta que me pierdo. Y tienes algo muy similar a lo que tienes en el escenario 2. Que tienes todos los lugares que forman un mazo, todos ellos, un mazo de cartas. A ver si me deja crearlo aquí. Sí, bueno, está ahora a medio hacer. Voy a hacerlo desde cero, porque la partida está acabada ya. Por curiosidad, estadísticas. Mandy, Autofail Magnet, pues se ha robado, bueno, 2, tampoco ha sido muy bestia. Ha habido relativa buena suerte, como podéis ver en esta partida. Ha habido relativa buena suerte hasta cierto punto. Sí, le ha hecho pocas pruebas, pero fíjate, en Mandy investigó, han hecho 31 pruebas. Y mira, muchos -1, 0, -3 y 4 símbolos arcanos con la habilidad de búsqueda. Esto ha hecho que sea un poco más sencillo de lo que debería ser, ¿no? Bueno, quiero contaros cómo funciona la exploración de este escenario. Tienes un mapa con tienes un mazo con los 14 lugares. En la variante terrenal, lo que ocurre es que cuando avanzas el primer acto, estos lugares entran todos al juego en un patrón pseudo-aleatorio. Los barajas todos y los pones como han salido en una rejilla de 5×3. No, perdón, 3×5. 3 filas, 5 columnas con este lugar ya en juego. En la variante onírica, no. En la variante onírica, cuando avanzas el acto, simplemente das la vuelta a tu lugar, estás en las fauces de Cthulhu. Está limpio de vista, eso sí, pero Cthulhu no empieza en juego, ya lo puedo adelantar. Y la cosa está en que tienes algo parecido al escenario 2. Tú te lo barajas y pones la carta de referencia encima. Aquí no se puede porque, por lo que sea, TTS lo hace de modo un poco especial, ¿no? Entonces la cosa está en que tú tienes una habilidad de exploración. Tú puedes explorar solo si tu lugar no tiene pistas. Aquí sí que es tiro de la olvidada. Si tu lugar no tiene pistas, tienes incluso una capacidad de manipuladora, exploración embebida. Pero aquí no hay traiciones en exploración, no hay traiciones. Simplemente es, tú miras las últimas 3, yo en la simulación hago esto, cojo 3 y las volteo. Porque las pone por el lado equivocado. Tienes que elegir una y ponerla en juego, esté donde esté. Da igual que esté conectado a tu lugar que no. Es el mundo de los sueños y en los sueños, todos aquellos que hayáis hecho alguna vez algún viaje astral o habéis hecho, yo alguna vez he llegado a experimentar con alguno, tú puedes moverte a donde quieras con el poder del pensamiento. Así de bestia. Entonces, lo he querido reflejar de este modo. Tú exploras y el lugar que eliges lo pones en juego y vas hasta él. Da igual donde esté. No tiene que estar conectado al tuyo. Por ejemplo, si eliges el Museo de lo que pudo ser, este lugar no está conectado a las fauces de Cthulhu, entra con sus pistas. Esto crea una dinámica interesante porque hace que estés, entre comillas, atrapado ahí. Tus compañeros ahora no pueden, bueno, le he quedado derrotado durante la partida. Si ahora Silas, por ejemplo, explora, aparece aquí, este lugar entra al juego, entra con sus 3 pistas en este caso, y desde aquí no se puede explorar. Tienes que limpiar esas pistas. Ahora bien, sus compañeros pueden explorar también desde ahí y pueden intentar abrir camino. De hecho, una parte del reto de este escenario es ir montando el mapa. Y eso creo que ha quedado muy, pero que muy bien en general. Creo que tiene un poquito de mucha varianza, pero hacer un escenario final no importa demasiado. Puede ser un poco más azaroso lo normal, sí, espero no llegar al límite del círculo roto, que se pasó 20.000 pueblos con el azar, pero un poco más de varianza de lo normal sí, porque tiene que dar esa sensación de frustración, de impotencia. Estamos peleando contra algo que se escapa a nuestro entendimiento. Entonces, que haya algo más de varianza de lo normal, pues es razonable. Bueno, vas, como digo, componiendo así el mapa. En cierto punto del escenario, Cthulhu entra al juego y ahí tienes que tener muy presente qué lugares has limpiado. Y tienes que ir aprovechando esa capacidad para ir conteniendo a Cthulhu, y aun con todo a mí me ha dado vueltas, se ha movido por diferentes sitios, aparte de algunos lugares que son trampas, que pueden, por ejemplo, este de aquí está conectado con todos los demás en juego. Luego tienes otro que es al revés, que todos los demás están conectados a este. El del corazón es una trampa brutal, porque dice que todos los otros lugares en juego están conectados con este. Entonces cualquier cosa, cualquier investigador o enemigo, esté donde esté, puede viajar aquí.
Y eso parece que no, pero es una trampa brutal, porque los enemigos van a tender hacia ahí muy fácilmente. Este lugar acaba siendo un lugar donde confluye mucha basura. Aparte, ese velo de 6 también lo puse por algo, para que sea esa trampa, por así decirlo, digamos, ¿no? Y con todo, debo decir que he suavizado mucho el escenario porque cuando las primeras iteraciones eran injugables de lo tremendamente brutal y como dicen en inglés, unforgiving, que era este escenario. Pero es que aún no acaba todo, aún todavía hay una sorpresa más. Antes conté que hay dos variantes del escenario, una en el plano terrenal y otra en el plano onírico, y que depende del nivel de revelación. Si tú tienes una revelación muy baja, te vas a resistir al empuje de Cthulhu y vas a jugar todo en el mundo terrenal. Si tu revelación es intermedia, ni es ni muy baja ni muy alta, vas a poder elegir. Vas a tener la posibilidad de decidir si caer al lado terrenal o al onírico, pero con una penalización que vas a tener de un modo o de otro. Por tu inseguridad, ese momento que estás ahí un poco en el que te intenta poseer y te resistes o te dejas llevar, pierdes tiempo. En la variante terrenal es perdición extra, y en la variante onírica es que no te transformas del todo, lo cual puede ser positivo o puede ser negativo. La cosa está en que si tú llegas con una revelación tremendamente alta, no te vas a poder resistir de ningún modo y te vas a pasar al plano onírico, y incluso tu investigador va a sufrir una transformación. Aquellos que recordéis la ciudad de los archivos, pues sí, es lo mismo. Te va a cambiar la carta de investigador, te va a cambiar a pleno escenario. Lo que ocurre es que, al contrario que ese escenario donde el cambio era para mal, era negativo, porque tu investigador gitano era una basura inmunda, no puedes jugar objetos al arranque del escenario, tienes 2 en todo, dependes total y absolutamente del aporte de cartas. Aquí no necesariamente. Intenté hacer un investigador que también tenga su garra, y que tenga su capacidad, que tenga su fuerza y que pueda ser capaz de solventar las cosas, y que el mecanismo que utilice sea el horror. Dado que aumentar la revelación al máximo implica que te has vuelto tarado mental por completo, como en Carcosa, esa es la intención, porque tienes que acabar totalmente tarado mental para acabar en esta variante, pues tienes un investigador, una carta de investigador especial, que es tu conciencia onírica, que dice lo siguiente. Fijaos, tienes 3 en todo, que es una mejoría respecto, es un síndrome de Jenny Vance, Jack of all trades, mediocre en absolutamente todo. Digamos que he copiado una de las características de Carcosa, del final de Carcosa, es que si no te queda cordura no caes derrotado. Tú puedes recibir horror todo lo que quieras, y me tienes una cordura de 8 aquí, pero puedes recibir horror todo lo que quieras. E incluso, si tienes una habilidad de activación libre en cada prueba, tú puedes comerte un horror directo para hacer un +2 de habilidad de tu prueba. Es decir, es el Mar Harrigan con Sophie, pero con horror. Puedes encajar horror si quieres a las puertas para subir habilidades. Pero, y ahí está el pero, si te pasas de tu cordura, si te quedas sin cordura, cada vez que tú recibas horror vas a recibir un daño directo. Si quieres, tú puedes seguir recibiendo más horror, pero te va a comer físicamente, y te aseguro que esto no es, en mis testeos, esto no es buena idea. Seguir encajando horror tras no quedarte cordura no es buena idea. Así que digamos que es un poco un grifo que tienes que ir gestionando. Pero es que aparte, también tienes una pequeña ayudita aquí. Al acabar el turno te vas a curar automáticamente un punto de horror. Bueno, puedes hacerlo con esta capacidad de reacción. Que ojo, porque tienes una carta aquí que ya es un clásico de la campaña, que es la verita. No, la verita no, era el miedo súbito, que te impide activar capacidades. Y eso cuenta como activar capacidades. ¿No? Está el miedo súbito, aquí está. Este conjunto me ha encantado. El de miedo espeluznante, el de miedo impactante 2.0 me ha encantado en toda la campaña. Aquí lo repesco, creo que solo se usa en el acto 1, en los escenarios 1A, en el 2 también se usa, y luego no se usa en ningún punto hasta aquí. Este es el momento que hace el regreso triunfal, y funciona muy pero que muy bien. Cuidado, porque esta reacción no se puede activar si tienes esta carta en tu zona de amenaza, y no vas a poder curar ese punto de error. El símbolo arcano, por supuesto, es una curación de error. Aquí no he hecho la coña por detrás, he puesto una carta de encuentros y punto. Y en mis testeos, ojo con estas cartitas, porque parece que son una putada, con perdón, pero no creas, son útiles y se puede jugar bastante bien en torno a ellas. Al final, como tienes las habilidades más o menos bien, y como te curas un punto de horror cada turno, ten en cuenta que esto lo he hecho a posta. Es decir, tú tienes la capacidad de que cada turno puedes recibir un horror gratis. Pues, es decir, un horror gratis, pero total se va a curar automáticamente a término del turno. Es decir, que durante una prueba tu habilidad base es 5 en todo.
Y con eso te da para bastantes cosas, para pegar a enemigos, para investigar, para defenderte de una traición, pero cuidado con los que pegan al horror porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así que bueno, simplemente, bueno, al final me he enrollado mucho ahí contando esto, pero bueno, quería obviamente hacer este comentario en caliente. Seguramente lo que habré hecho habrá sido un comentario un poco más mesurado, un poco más trabajado, cuando en el PowerPoint, pero antes quería aquí hacer este... Es que al final cuando los dos vídeos también los hago cuando estoy contento, cuando estoy motivado, y como después he tenido que testearlo más de 10 veces este escenario, os lo juro. Más de 10 veces hasta que por fin creo que he dado con la tecla. No os imagináis la basura inmunda que eran las versiones previas de este escenario. La basura inmunda. O sea, yo me pegaría un buen rebote si veo un escenario oficial con la calidad que tenía esto antes. Bueno, igual que me calenté cuando hice la reseña de la llave de Escarlata, pues seguramente el calentón que hubiera pegado hubiera sido muy, pero que muy similar, ¿no? Y bueno, voy a dejarlo aquí por hoy. Como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.